Bienvenidos al episodio 329 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el exégeta Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Sumergido en la lectura, Beto? Un poco, no en estos momentos. Ah, ok. ¿Qué descubriste de nuevo hoy? ¿O nada? Todos los días descubrí algo nuevo, pero nada en particular. Estaba leyendo ficción. Ah, ok. Ficción. Está bien, Beto. ¿Le hiciste muchas anotaciones o no? Y no, curiosamente es algo que nunca he hecho. Nunca me ha gustado rayar los libros, aunque sean míos. Ok. Así es de que no. Ni doblar las hojas, ni nada por el estilo. Sí. Bueno, eso sí lo hago. Bueno, cuando tocaba los libros, Beto. Cuando tocaba los libros. En alguna época, supongo. Sí, ventajas de la vida digital es que ya no necesitas hacer nada de eso. Y ahora la gran mayoría de mis lecturas son en digital, así es de que... Sí. Bueno, los bookmarks funcionan, Beto, a veces. A veces basta con un documento en un blog de notas o algo similar y con eso puedes librártela y no tener que andar buscando tus archivos, saber dónde dejaste acotaciones a tu libro. Ok, Beto. Me parece. Beto, la semana pasada no fue a propósito, pero terminamos dedicándonos solo a responder preguntas porque había muchas y nos entretuvimos en algunas de ellas, así que te propuse que esta semana partamos por los comentarios de cómics. Sí, para darle un poquito de variedad. Digo, a veces sí nos colgamos con alguna cosa. Sí, para equilibrar un poco el contenido. Exactamente. Eso y que además, al sin moverles el orden, nos volvemos impredecibles. ¿A dónde se fue el formato? Sí, no hay forma de que sepan dónde va algo, nada de que me salto este pedazo o esto, porque nunca sabes en dónde van a estar los comentarios de cómics o películas o lo que sea. Eso lo hemos hecho alguna vez, Beto. Sí, ya lo hemos hecho antes. A veces al principio, en medio, al final, intercalados preguntas y comentarios, etcétera. Sí, lo que nunca nos hemos dignado a hacer es hacer unos timestamps, unas marcas temporales de los momentos en los que hablamos las distintas cosas por flojera más que nada. Y disponibilidad de tiempo, porque también es algo engorroso, porque no es algo que puedes hacer sobre la marcha. Tienes que revisarlo una vez que hayas editado. Sí, hay que devolverse, empezar a marcar los tiempos, todos los temas, que no se te pase ninguno, bla, 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 bla. Ya que dis. Exactamente. Es engorroso y consume tiempo que no siempre tenemos. Al menos ahora tenemos un dice más o menos completo de los temas que tocamos, entonces ya, por lo menos te puede ser una idea. No que hay cosas de las que no sabemos ni en qué episodios fueron. Sí, gracias a Beto en realidad, porque si no yo le pondría los títulos y listo. No leí nada, Beto. No, sí leí algunas cosas. Me daría mucha preocupación que no lo hubieras hecho. Ok, mira, no recuerdo si hablaste de este cómic tú, Beto, pero si no lo hablaste, lo podemos hablar ahora brevemente. La serie Farmhand de Rob Guillory. No creo haberlo comentado, pero sí leí algunos. Probablemente lo mencioné alguna vez por ahí de pasada, pero no recuerdo haberlo comentado. Ok, yo leí los primeros 5 números. Y bueno, Rob Guillory, para el que no lo sepa, es el co-creador, creo que es co-creador de Chew, junto a John Layman, que es una serie de Image que fue bastante exitosa, se extendió por 60 números, y luego, no sé si luego del término de Chew, o tal vez con algún paralelismo, lanzó esta serie ya hace algún tiempo, en el año 2019. Y Farmhand es una creación absoluta de Rob Guillory, donde él es el escritor, el dibujante, hace todo excepto los colores, que están a cargo de Taylor Wells, y el rotulado que está a cargo de Cody Chamberlain. Y es una serie que me recordó, aunque no tiene nada que ver, pero me recordó por lo menos por formato un poco a Lost. Y voy a tratar de explicar esto porque no es que esté metiendo racontos de cosas hacia atrás a cada rato, sino que Lost, sobre todo en la primera temporada, se construía a base de exposición y misterio. Exposición y más misterio. Y nunca aclaraba nada, que ese fue finalmente el problema de Lost. Y esto no es una crítica a Farmhand porque apenas llevo leído 5 números, entonces no es como que tenga, no sé, 40 episodios de una serie que no va para ninguna parte. Esto es solamente el hecho de que en lugar de hacer un arco bien cerrado con la idea de, no sé, presentar una historia que luego puede que le vaya bien, puede que le vaya mal, como suele hacerse en estos casos, creo que Rob Guillory aquí se tuvo fe
y decidió empezar a construir un misterio e ir agregando dosis de misterio, y por cada aclaración surgen 10 preguntas. Entonces este primer arco argumental la verdad es que no cierra nada. No se podría decir que se siente como una historia completa, se siente apenas como los primeros pasos en dirección a tratar de entender cuál es la dirección en la que va la serie. Pero a modo de simplemente de saber la trama principal, esto se trata de una familia de granjeros, donde en algún momento de hace, no sé, 10, 15 años antes, unos 10 años antes de los eventos que se empiezan a describir, el padre, el patriarca de la familia, hace un descubrimiento, crea, de acuerdo a lo que él dice que es una visión, una semilla que le permite crear unas plantas completamente de ingeniería genética que tienen la habilidad de replicar órganos humanos. Y que una vez que tú, por ejemplo, pierdes un brazo, una pierna, un riñón, lo que sea, ellos crecen, o sea, hacen crecer, cultivan estos árboles que son capaces de generar, o arbustos, generar ojos, generar orejas, dedos, brazos, piernas, y simplemente los cortan, los juntan a la parte del cuerpo donde tú perdiste alguna parte de alguna extremidad, alguna parte de tu cuerpo, y de alguna forma son capaces de integrarse al tejido humano y luego transformarse en una parte de tu cuerpo de una manera casi imperceptible. De manera que personas que han sufrido pérdidas terribles, amputaciones, accidentes, etc., han sido capaces de recuperar las extremidades perdidas. Ahora, hay varios misterios acá. Uno es esta historia que dice el padre, ¿será cierta? Que las sospechas son que no. Hay un distanciamiento entre el hijo y el padre. El hijo pasó mucho tiempo alejado de la familia, producto de una pelea que no han terminado de aclarar a este punto de la historia, que al parecer tiene algo que ver con la muerte o desaparición de la madre de cuando ellos eran pequeños. Y él es un escritor que está pasando por un mal momento, está teniendo una crisis profesional y por lo tanto no tiene trabajo, no tiene cómo pagar la casa. Y termina volviendo a vivir con su padre porque, bueno, le ofrece la posibilidad de vivir gratis, básicamente, de tener un lugar donde sus hijos estudien, donde su esposa trabaje y que él pueda buscar otro trabajo que le permita salir del hoyo económico en el que está. Su hermana, que es bastante más, podría decirse que... no sé, segura, un poco, bueno, es una ex soldado, trabaja con el padre, se lleva mejor con el padre, pero ella también tiene un misterio, está relacionado con lo que le pasó cuando estaba en el ejército y las razones por las que volvió a trabajar en la granja familiar. Y hay una serie de personajes en el pueblo donde está esta granja que también tienen resentimientos profundos respecto del padre y de lo que hace esta granja, porque se ha transformado, como pueden imaginar, un negocio de estas características por un lado en un negocio muy polémico que a la gente le genera mucha reticencia, pero en la última esperanza de muchísima gente que ve aquí la posibilidad de recuperar sus cuerpos, de recuperar capacidades perdidas. Entonces es muy atractivo para las personas, pero también hay mucho escepticismo respecto de cómo se consigue esto, que este es rarísimo. La granja sí es rarísima, porque imagínense un árbol o un arbusto lleno de ojos que se cortan para ponérselo a la gente. Entonces ves partes de cuerpo creciendo de árboles y es una situación bien extraña. Este padre tiene 2 hijos, una hija que es muy voluntariosa, un poco corta de genio, y un hijo que es muy imaginativo, muy retraído, un poco tiene pocas habilidades sociales y que no logra encajar en el colegio. Es víctima de bullying y empieza a tener ciertas visiones que no estamos claros si son visiones o si simplemente tiene la percepción más abierta y es capaz de ver cosas que el resto no. Y bueno, todos los misterios se van agregando. ¿Qué pasó con la familia? ¿Quiénes intervinieron en la creación de esta semilla? ¿Cuáles son las motivaciones de las personas para volver o trabajar en la granja? ¿Cuál es la relación política que existe en el pueblo? Etcétera, etcétera, etcétera.
Y como dije, en estos primeros 5 números la historia no aclara demasiado, va presentando más preguntas que aclarando algo de lo que sembró originalmente. Así que la historia está bastante bien. El dibujo de Rob Guillory creo que en el contexto de Chu me gustaba más. Acá creo que lo que menos me gusta es cómo dibuja a los niños, que se ven rarísimos. De repente parece como que la inspiración directa de esto fuese algo así como entre Ren y Stimpy o algunos de estos dibujos animados con estilos de dibujo muy extraños. Así que no sé, en algunas partes no me terminó de gustar, a pesar de que me gustaba bastante el trabajo de Rob Guillory en Chu. Pero en general creo que la historia está bastante bien para ser hasta donde yo sé, escritor debutante. Así que me entretuvo Farmhand. No podría decir que es una gran serie, pero está bastante interesante. Sí, según yo sí fue con esto con lo que debutó como escritor. También de lo que decía, si lo había empezado de forma simultánea. Según yo hubo algunos meses, quizás menos de un año, pero sí algunos meses después de que terminó Chu. Pasaron varios meses antes de que se anunciara que iba a lanzar su propia serie, escribiendo y dibujando él mismo, y fue esta de Farmhand, que por cierto el título es en alusión a la gente que trabaja en una granja. Quien te echa la mano para trabajar ahí, se le dice Farmhand. Ok, Chu no salía todos los meses. Son 5 años técnicamente. Pero deben haber aparecido en 8 o 9 por ahí. Algo así, sí, porque hacían algunos números hasta completar un arco, y luego estaban en una pausa de algunos meses, retomaban, etcétera. Entonces deben de haber echado unos 8 años quizás con esta serie, y fue hasta que la concluyeron que hicieron esta otra. Bueno, él hizo esto mientras que John Layman se dedicó a otros proyectos. Sí. Y respecto al arte, pues creo que es un estilo muy caricaturesco, pero con un buen uso de sombra, ¿no? Entonces lo hace sombrío, pero el hecho de que aquí la historia tenga un tono más oscuro probablemente es lo que hace que también sientas como que el arte empate de una forma distinta con la historia que te está contando. Sí, a mí también. Yo creo que los niños solamente no parecen niños. Eso es lo más lo que más le podría criticar al dibujo de Rob Guillory. Pero más allá de eso, es un dibujante súper capaz, que es muy bueno con las expresiones faciales, etc. Y como dije, tal vez, entre comillas, el problema aquí podría ser que no es una unidad satisfactoria de lectura estos primeros 5 números. Probablemente debería la introducción larga. Es como apenas estar planteando el mundo, ¿no? Te está presentando lo que es la historia de qué se va a tratar. Claro. Pero pues hay mucho mundo que te tiene que explicar, entonces sí es un poquito complicado que tampoco no se da. Es como leer la introducción, entonces no estás seguro todavía para dónde van las cosas. Eso de, hijo, cuida tu riñón que no crecen los árboles. ¿Cómo que no, papá? Mira, aquí hay un árbol de riñones. No sería así, sería más bien así como que, ya lo sé, papá, todo el mundo sabe que no crecen los árboles, son arbustos. Algo así. Que es ciencia ficción con bastante sátira, y ahí es donde empata bastante bien el estilo artístico de Guillory, ¿no? Que es caricaturesco pero oscuro, y se presta un poquito a jugar un poquito con la historia, mucho las expresiones faciales y demás. Entonces, en general, yo creo que está bastante bien. Así que Farmhand, publicado por Image Comics, como dijo Beto, ya terminó. Creo que salieron 4 tomos, alrededor de 20 números. 20 números en 4 tomos, que son, parece que todos los arcos son parejos de 5, porque todos los tomos tienen una cantidad similar de páginas. Ajá. Así que ahí la pueden buscar y ver si les tinca. Pero bueno, no es mucha lectura como para que sea una inversión terrible en caso de que no les termine de convencer. Sacó Layman una secuela de Chu, que también se llama Chu, pero con otra ortografía, como el nombre del protagonista, que era Tony Chu, C-H-U. Y la nueva serie sigue a la hermana, que la hermana, habría que recordar que Tony era un psicópata, o sea que podía aprender cosas de lo que comía, ¿no? Si comía un pedazo de un cadáver sabía cómo murió y cosas del pasado de esa persona. En el caso de la hermana tiene un poder relacionado pero distinto, porque ella cuando va a comer con alguien, el estar en compañía de alguien más cuando está comiendo, le permite descubrir algunos de sus secretos. Entonces, un tono muy distinto. Ya, Chu son 60, y esta otra que está orientada a la hija, que es Chu, pero con una ortografía, creo que son nada más 20 números, si no mal recuerdo, que cierra, pero sí queda así como que abierta. A lo mejor algún día hacemos más, de lo cual pues por ahora, por lo pronto, no hay noticias. No la leí. Tampoco he terminado de leer Chu. Creo que llegué al número 20 algo, 30 por ahí.
Y Saffron es azafrán, por si acaso. Sí, sí, atención, que es algo bastante común, ¿no? Que hay muchos nombres de plantas que son para darle nombre a las mujeres en inglés. En español se usa muy poco, quizás con algunas flores, con plantas. Sí, sí, como Saffron Barrows. Exactamente, no, un uso famoso. Pero sí, sí hay muchos casos sí, de plantas que se utilizan para nombres de mujer sobre todo. Y en español no es algo tan común. Sí, pero hay otros que son... O sea, nadie se llama Consolation o lo que sea. Acá existen las Consuelos, Milagros, etcétera. Es otra la onda. No es tanto flores, sino que cosas religiosas. A veces sí, pero por ejemplo no hay Consolation, pero hay Soleis. Solas. Sí, sí que entonces es algo similar, pero uno nunca sabe dónde salen los nombres, ¿no? Bueno, pero en fin. Es como acá que está el tema de Wednesday y por acá nadie le pone nombres de días, ¿no? Es algo bastante poco común que escuches que tiene el nombre, no vas a encontrarte con gente que se llame lunes, martes, etcétera. Entonces sí es algo que llama la atención. Por acá en México sí se adapta, en otras partes no. Es muy raro llamarse como un día de la semana, Beto, excepto domingo. Sí, bueno, domingo es de excepción, pero porque ahí hay otras acepciones que no necesariamente va inclinado hacia el día de la semana, pero sí, yo en inglés he escuchado al menos. No, pero en español. No, en español sí es lo único, no. domingo. Y en portugués nadie se llama primera, Beto. Bueno, pero en latín recuerda que, por ejemplo, que yo sepa, por lo menos, que yo sepa. Sí. Ahí siempre hay padres creativos por ahí. Pero recuerda, por ejemplo, que en Stardust y los hermanos que están peleándose por la herencia están numerados en latín, ¿no? Ya no me acuerdo tanto. Son primus, secundus, tertius, etcétera. Entonces, pues sí, a veces hay cosas raras, pero al menos sabemos que no es algo común. Son los ordinales, además. Además, sí. Ok, Beto. ¿Qué leíste tú esta semana? ¿Qué quieres comentar? Bueno, pues las cosas que ya había empezado y estaba atrasadón, y una serie con la que me quería poner al día era el regreso de Dan Slott a escribir aventuras de Spider-Man, que hace unos meses, en octubre, si no mal recuerdo, partió esta nueva serie, que él dijo que le hizo una propuesta a los editores porque decidió que quería volver a escribir Spider-Man, pero no quería regresar a lo que estaba haciendo en Amazing, que era estar escribiendo una serie que salía 2 veces al mes, y aparte cada vez que había un evento le tocaba escribir el tomo introductorio y luego algunos de los tallings y demás. Entonces quería algo más relajado, entonces dijo, puedo hacer una serie mensual y se me ocurre una forma de poder hacerlo sin que interfiera con lo que está pasando en el título central, que en este caso sería Amazing. Puedo hacer algo que funcione como un complemento de forma paralela sin afectar la continuidad del otro título, y le presentó la idea a los editores y le dijeron, sí, está bien, hazlo. Tienes luz verde para partir con esto. Okay. Y hace equipo con Mark Bagley, que ya sabemos que no es precisamente un artista que esté entre mis favoritos, tengo muchos más con su trabajo, pero aquí debo decir que hace equipo con él John Dell como entintador, y creo que Dell hace un buen trabajo, sobre todo con el tema de los rostros, que son las cosas que más me molesta de Bagley, porque aquí no se ve tan irregular y disparejo como pasa con otros títulos. El caso es que en esta nueva serie pues partimos con un regreso al Spider-Verse. Para fin lo que está escribiendo Dan aquí es el final del Spider-Verse, y pues es así de que los distintos héroes que son los tótems arácnidos alrededor del multiverso de Marvel pues se encuentran con una amenaza muy muy grande que es aparentemente más peligrosa que los Innators. ¿Qué tan peligrosa? Lo suficiente como para que Morlun, el único que queda de estos seres que saltaban dimensiones para alimentarse de los tótems de las arañas, ha tenido que hacer equipo con ellos. La amenaza que están enfrentando es una entidad que pretende acabar con todas los tótems de araña que hay por el multiverso, convertirlos en esclavos suyos. Así es de que pues Morlun tiene que hacer equipo con ellos para ver si juntos pueden detener a esta nueva amenaza. Entonces, pues aquí partimos con esta noción de que pues el Peter Parker de 616 es el elegido, el que puede cambiar el rumbo de la batalla y hacer que se salve todo el Spider-Verse, y pues evidentemente eso lo convierte en el blanco. Algunos de los otros empiezan aquí a hacer cosas para tratar de protegerlo y ayudarlo, asegurarse de que no le pase nada y puedan llevar a cabo un plan para detener a este nuevo enemigo y salvarse todos, pero pues evidentemente suben complicaciones a lo largo de esto. Okay. Aquí hay que aclarar que Dan se estaba divirtiendo mucho con esto porque aparte introdujo nuevas versiones de alternativas para héroes arácnidos del multiverso, y que incluso solicitó algunas que no lo dejaron hacer, no lo dejaron hacer un Spider Mickey Mouse, por ejemplo, y tampoco lo dejaron tener un avatar que fuera un Jedi,
cosas por el estilo. Le dijeron, no, eso no lo puede ser, no, eso tampoco. Y dice que incluso hay un par que decidió que no tenía caso ni pedirlas porque no lo iban a dejar hacerlo. Pero como sea, tiene varias creaciones nuevas, tiene incluso una princesa, que pues es como princesa Disney, porque tal cual la mitad del tiempo cuando empieza a hablar, de repente se deja ir cantando, lo cual igual a como pasea en el mundo real, pues tiene la implicación de que de repente algunos dicen, no la dejen que hable, porque si no va a empezar a cantar. Y hay a quienes les molesta, y hay a quienes lo encuentran divertido o encantador, pero pues es un poquito conversaciones que puedes tener por acá. Pero pues en términos generales es un cómic bastante entretenido, ya sabemos que se le da muchos de cosas, historias bien planeadas para ir desarrollando poco a poco, irte sembrando misterios, irlos explorando, es muy bueno escribiendo personajes, entonces las relaciones que se van dando entre muchos de los seres que tenemos, que por ahí está Cindy, que es Silk, tenemos a Miles Morales, está obviamente el Peter de acá, y hay varios otros, además de una versión inusual, que es la que introducen en el número 4, que es el de más reciente aparición, ya no debe tardar en aparecer el número 5, pero en el 4 introduce una versión que seguramente va a hacer que muchos empiecen a pensar en qué diablo se fumó, de dónde sacó esta idea, de dónde salió este Spider-Man o por qué es así. Pero como quiera que sea, es un cómic que vale bastante la pena, sobre todo si son fans de Spider-Man, si les gustó lo que hizo Slott a lo largo de sus más de 10 años escribiendo al personaje en Amazing, o si disfrutan las ideas de estas arañas de distintos mundos, que es lo que hemos visto en el Spider-Verse, tanto en los cómics como en la película animada. Yo creo que es algo que vale mucho la pena que le echen un vistazo a la serie de Spider-Man así a secas, sin calificativos, que es escrita por Dan Slott, con arte de Mark Bailey, entintado por John Dell, que tiene color de Edgar el Pato Delgado, que es alguien que tiene mucho tiempo con las arañas, y rótulos de Joe Caramagna. Ok, Beto, te pregunté o te sugerí que comentáramos un cómic, no sé si lo leíste. Y no, recuerdo que me lo pediste, pero la verdad es que se me olvidó. Ah, ok. Entonces... No es que no quisiera hacerlo, simplemente se me olvidó y hace un rato me acordé, quería que leyera eso. No lo he leído, pero en fin. Pero pues dale. Sí, pero si podía, no era obligación. Ok, dale. Ok. Bueno, entonces tengo 2 cómics más para comentar. Uno es Public Domain, el nuevo cómic de Chip Zdarsky, que no leí el primer arco completo, ya salió el primer trade paperback, pero alcancé a leer 2 números. Y wow, me está riendo muchísimo, está muy buena esta serie. Y no es que sea una comedia exactamente, el humor surge más bien de lo bien que escribe Chip Zdarsky, lo bien que es capaz de darle vida a sus personajes, darles personalidades distintivas y crear diálogos entretenidos. Entonces está muy bien hecha, me gustó mucho. Bueno, Public Domain básicamente es, como dicen los gringos, un spoof, pero es una versión de... Es como una versión de ficción de algunos eventos basados en la realidad. Básicamente imagina una pareja de creativos que en cierto grado se parecen a Stan Lee y Jack Kirby, pero con personalidades un poco más extremas. Jack Kirby, el equivalente a Jack Kirby acá, que se llama Sid, es muy relajado, cosa que sabemos que Jack Kirby no lo era. No, para nada. Era bastante más asustado, muy intenso de carácter. Y esta versión de Stan Lee es bien patán, es bien desgraciado. Entonces, básicamente existe un superhéroe que se llama Domain, que fue creado por esta pareja de escritor-dibujante, y en realidad el verdadero creador sería el dibujante, Sid. Y se ha transformado en toda una sensación. Imaginen algo así como si nunca hubiesen parado de hacer películas de, no sé, de una creación de Lee Kirby podría ser de... Uy, Beto, ¿de qué podría ser? De los Fantastic Four. No sé, por 30 años. Se hubiese hecho popular en los años 90 y tiene una serie de 20 películas, 15 películas, lo que sea. Entonces es un personaje que es omnipresente, tiene más películas que los Fast and the Furious y ha generado muchos millones, pero bueno, los creadores, uno goza de un estatus importante que es el equivalente a Stan Lee, el otro es pobre, vive con su familia, vive con su esposa, en realidad sus hijos abandonaron la casa y él se conforma con que su creación sea exitosa, con que la gente la conozca, con que los niños la disfruten, con que el cómic se publique.
Y a pesar de que sabe que le deberían haber pagado más, en realidad no se estresa pensando en qué debería haber sido lo que pasara con su cómic. O qué debería haber pasado con los derechos de su cómic. Tiene 2 hijos. Uno es... lo califican de perdedor, pero es algo así como una persona que no tiene... No es muy ambiciosa. Le basta con tener un trabajo que le guste y arreglárselas como puede, que es muy alegre, muy relajado, que es un artista, un tatuador, que constantemente cuenta historias fantasiosas sobre su vida a sus padres, a su madre, sobre todo su madre siempre repite lo que él dice, y el otro hijo le dice, mamá, eso es mentira, no quiero escuchar nada. Y ese hijo es un periodista poco exitoso que trabaja para una revista, donde le encargan constantemente cosas que él no quiere escribir. Entonces es bastante infeliz en su trabajo y se separó de su pareja, quien todavía no se ha ahondado mucho en qué pasó ahí. Pero bueno, como está a punto de estrenarse la última película de Domain, su editora en jefe le ordena que haga una nota sobre este tema y él va a reclamar y dice, pero ¿cómo? Si saben que yo no quiero escribir de esto, porque mi padre ha sido el creador, significa que yo tengo que estar involucrado en esto. Y él le dice, mira, y esta es una conversación que me dio muchísimas risas, ¿ves este artículo que está publicado ahí en la muralla? Dice, sí, lo veo. ¿Ves esta historia? Sí. Bueno, esta historia es con la que me gané mi primer premio de periodismo. Es una historia sobre perros salvajes en la ciudad. ¿Sabes por qué escribí esa historia? No, porque odio a los perros. Una vez cuando era niño un perro me botó y me orinó en la cara y juraría que se fue riendo después. Así que cultivé ese odio y lo guardé dentro de mi interior hasta que me permitió escribir este artículo. Y este artículo se transformó en mi obra maestra. Así que anda a perseguir a tu perro y escribe esta historia sobre la creación de tu padre. Y bueno, eso empieza a desencadenar eventos. El hijo se ve obligado a participar en las reuniones de prensa de publicidad de la película y empieza a entrevistar al actor que hace del personaje. Y él por supuesto que está dando declaraciones de buena crianza, de estas que escuchamos en todas las rondas de prensa, o que más bien otra gente escucha porque yo ya no las escucho. Sí, esta es es la mitología moderna. Estos superhéroes han venido a representar las ansiedades y las represiones de la vida moderna. Los creadores son fantásticos, el cómic es una gran creación, bla bla bla. Entonces él se enoja, le dice, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué no hablas mejor de los creadores? El creador no es el Stan Lee, es Jack Kirby, que él fue el creador de este cómic. ¿Por qué no hablas de eso? ¿Por qué no hablas de los derechos de los creadores? Dice, oye, ¿qué te pasa? Si esta es una entrevista para el lanzamiento de la película, o sea, no me voy a meter en esos temas. Y se empieza a indignar hasta que al final lo echan de la entrevista. Y él se está yendo. Entonces el actor llega y le dice algo así como que, bueno, que no se las viniera a dar de cualquier cosa. Que él, en realidad estas eran caricaturas para cabros chicos tontos. Y que lo único importante era que se hiciera la película. Y que él sí era el que se había esforzado de verdad. Que había tenido que pasar un año ejercitando para tener los músculos para interpretar al personaje. Y ahí él se indigna y va y le pega al actor. Sí, que habría que creer que también no es tanto por eso por lo que se indigna, ¿no? Sino por la forma en la que se lo dice. Porque literalmente lo hace como una agresión a los creadores, que dice, yo sufrí para esto, me tuve que preparar, pasé meses hinchándome el cuerpo para esto, pero ¿sabes qué? Valió la pena, porque con esto me compré una casa en Santa Mónica. Y además, ¿a quién le importa un maldito cómic que nadie lee? Sí, es verdad. Esto se ve mucho mejor en la pantalla, lo que jamás se ve en las páginas. Entonces, ¿a quién le importa lo que 2 perdedores que quién sabe quiénes eran hayan escrito o dibujado? ¿A quién le importa? Solo a ti, vete al diablo. Y es por eso que se prende y decide ir a darle un puñetazo. Sí, es verdad, Beto. Yo estaba parafraseando, pero tienes razón. Eso es exactamente lo que dice. Y bueno, esto desencadena que él termine detenido. No presentan cargo, así que el hermano lo va a buscar. Y él arrastra una rabia y una frustración con este tema que su padre no parece importarle. Hasta que reciben
bueno, después del estreno donde el padre conoce a la asistente de Stan Lee, que resulta ser fan del personaje de Domain. Le sigo diciendo Stan Lee y Jack Kirby, pero no son exactamente eso, no está basado en la realidad, pero está inspirado por. Por eso la gente se predispone, Esteban, por eso. Que es más genérico, ¿no? Es como pensar un poquito más en las condiciones que se dio mucho esto de que los autores de cómics nunca tienen la remuneración correcta cuando su trabajo llega a otros medios. Sí. Bueno, y ella la mandan a buscar información, porque este equivalente a Stan Lee es muy, como dije, muy desgraciado y no quiere ni mover un dedo, pero la manda ella a escarbar en sus archivos porque necesitan ejemplos de los guiones de las primeras historias por utilizar para la publicidad, y ella, escarbando en las cajas, encuentra accidentalmente un contrato que revela que Sid, que es el equivalente a Jack Kirby, en realidad es el dueño del personaje y de todos los personajes creados durante el periodo en el que él estuvo a cargo de la serie. Lo que al notificárselo al padre y él enterarse y contárselo a los hijos, hace que por un lado el padre diga, bueno, ya no importa, no me voy a complicar con esto. Y por otro el hijo, el más enojado, el periodista, lo vea como una cruzada, como una forma de reivindicar todo este desprecio que han recibido de parte de Hollywood por tanto tiempo. Así que bueno, esa es una narración bastante extensa del primer número y parte del segundo. Y está muy buena esta serie, la verdad me gustó muchísimo. Como dije, los diálogos son muy entretenidos, a pesar de que es una historia donde básicamente son cabezas parlantes. No hay grandes escenas de acción como solemos ver en los cómics de superhéroes. No hay ninguna, de hecho, casi. El golpe al actor podría ser una. Lo más cercano. Que es una viñeta y sería. Pero el drama familiar y toda la repercusión y el que sepa un poquito de todo este tema va a encontrar rápidamente las alusiones a las críticas generales. O sea, el sistema de compensación de DC parece que es bastante más generoso que el de Marvel. Y el de Marvel es casi un saludo a la bandera. Entonces la idea de que personas que crearon estos personajes que ahora generan millones y millones de dólares se hayan quedado con suerte con un pequeño fragmento de eso es bien terrible, es bien desgraciado, la verdad. Es algo que ojalá no fuese así, pero bueno, es lo que hay. Y esta gente obviamente nunca va a querer compartir el dinero que ganan en este tipo de producciones. Entonces no esperemos que vayan por buen corazón a repartir esto, que además para ellos es un problema, porque reconocerle derechos a un autor es reconocerle la posibilidad a muchos o a todos los autores de reclamar ese tipo de derechos, lo que significa demandas multimillonarias que probablemente los dejarían en la calle. Así que por un lado son desgraciados, por otro lado también están protegiendo su patrimonio, porque sería imposible reconocerle los derechos a todo el mundo y pagarle lo que les corresponde ahora que no lo hicieron al principio. Así que eso. Sí, que es un tema bien complicado hasta por los tiempos, ¿no? Esta cuestión de que originalmente esta noción del work for hire es algo que no existía, entonces en un principio pues llegaban, hacían su trabajo, pero nadie estaba pensando a largo plazo, que es lo que han dicho muchos autores. O sea, a nadie que le dijeran, oye, ya pensaste que iba a pasar dentro de 30, 50 o 60 años con esto, y lo que puede pasar a futuro con estas propiedades, y te van a decir, no, pues yo lo que estaba pensando es en que tenía que surtir el mandado y ver qué iba a comer y cómo iba a pagar la renta este mes y el mes que viene. No estás pensando nunca lo que va a ser a futuro. Entonces ese es un tema bastante complicado. Y está después cuando aparecen los contratos de work for hire, ya es un tiempo después, y luego había unas prácticas bien indecentes, ¿no? Que el cheque, a la hora de que tú endosabas el cheque para poder recibirlo y cobrarlo, resulta que atrás traía una cesión de derechos. Entonces en el momento de que tú aceptabas el cheque que te estaban pagando, y estabas al mismo tiempo firmando un documento legal en el que cedías la propiedad intelectual de todo el trabajo que estabas haciendo, que es algo que provocó por ahí que muchos colaboradores y sobre todo artistas en Marvel y también algunos en DC, pues decidieran dejar de trabajar para una editorial en algún momento por no estar de acuerdo con las condiciones de trabajo, y fue lo que en un momento dado, en los años 70 sobre todo, llevó a que empezaran los primeros movimientos para tratar de proteger los derechos de los autores y tener una mejor remuneración y una protección respecto a lo que estaban haciendo para la industria.
Es que es un tema bien complicado, pero sí eran prácticas bien una canallada. Correctas. Porque es lo mismo que pasa, perdón, pero aquí nos vamos a meter en tierra, en arenas movedizas. Pero, por ejemplo, cuando despiden a un trabajador en Chile, se genera un documento que se llama finiquito, donde el trabajador tiene que firmar el documento con el finiquito, donde acepta que le están pagando lo que le deben, y que no va a reclamar nada más a cambio de que le paguen, porque si no lo firma, no le pagan. Así que es una extorsión bien terrible, porque una vez que te quedas sin trabajo y que te dejan de pagar el sueldo, ese es todo el dinero al que puedes aspirar. Y es una presión bien siniestra poner a los trabajadores en esas circunstancias. Ahora, existen mecanismos para hacer reclamos y en la dirección del trabajo y en la cultura de los trabajadores existen más argumentos de defensa, pero aquí tienen que pensar que en el caso de los cómics no te ayuda nadie, no existe una institución que defienda a los creadores de cómics. No hay un sindicato, no hay un gremio, no hay nada. Y por supuesto que muchos de ellos firmaron cosas que jamás iban a saber que un personaje creado por ellos iba a generar el dinero que generó eventualmente. Sí, estaban pensando en el corto plazo, en de qué voy a vivir ahorita, de qué voy a hacer, de cómo voy a pagar la renta, cómo voy a mantener a mi familia. Era tu preocupación en corto plazo. No estás pensando en qué va a pasar dentro de 30 o 50 años. Es algo que a nadie le pasa por la cabeza en esas circunstancias, y sobre todo porque era un medio pues relativamente joven. ¿Con qué va a comer? Claro, estás ahí. Es una extorsión en el fondo. Por supuesto que no. Hay otra gente que no lo va a ver así, pero es un problema importante. Sí, de lo que mencionas de estas prácticas, de lo del finiquito, sí. Hay muchas cosas similares, ¿no? Acá en México es muy común que en muchas empresas de plano ya no te dan contrato, te contratan como si fueras alguien emergente para trabajar algunas semanas y nada más, o sí, que el momento que firmas tu contrato incluye una carta de renuncia sin fecha. Entonces el día que te corren, pues te corren y no tienes derecho a... Lo que te quieran dar de finiquito está bien. Para despedirte y sin tener que pagarte nada. Exactamente. Sí, ese es el tema. O sea, ¿quieres trabajar? Sí, firma esto. Oye, pero aquí dice, sí, pero eso es aparte. ¿Quieres trabajar? Fírmale. Claro. Y si no la firmas, no te contratan. Por lo tanto, no podrías trabajar. Entonces, esa es una. Y este es otro tema de que mucha gente funciona por honorarios. Es como si fueras un externo. Te quieren ahí en horario de oficina y todo el tiempo trabajando ahí, pero te pagan como si fueras externo o por algún proyecto, que es algo también bastante común, que mira, tienes ahorita trabajo los siguientes 2 o 3 meses en lo que acabamos esto. Ya cuando acabamos esto y veamos qué es lo que vamos a hacer después. Para explotar al trabajador. Justamente, te damos otro contrato para ese otro y entonces te voy llevando así con contratitos que no te permiten acumular nada de antigüedad y que no te dan derecho a muchas otras prestaciones, ni a un seguro, ni a ninguna clase de protección. Entonces algo que en general se da en todos los campos, pero en el caso del cómic, el hecho de que el producto de ese trabajo es algo que se explota de una forma que ha generado millones, es lo que hace triste que la gente detrás de eso no reciba un centavo. Sí, eso es lo más terrible finalmente. Pero bueno, ese es uno de los elementos que se exploran en este cómic y la verdad es que lo quiero seguir leyendo pronto. Ojalá que me dé el tiempo, Beto. Sí, es bastante bueno. Y aparte había que hacer mención a que esto partió originalmente en Substack, el Substack Chip Zdarsky. Este fue uno de los nuevos proyectos que anunció ahí. Y es algo que hacían en sus ratos libres, como si no tuviera nada que hacer, ¿no? O sea, está escribiendo Daredevil, está escribiendo Batman, está escribiendo Stillwater, además de historias cortas para antologías en DC y en Marvel y con amigos independientes, y luego les dibuja portadas variantes, pero en sus ratos libres está haciendo esto y que se dé el lujo de dibujarlo, entintarlo, colorearlo, rotularlo y hacerlo él solo. Toda la investigación. Muy, muy bueno, la verdad. Ok, sí, está bien bueno. Y el último cómic, Beto, que ojalá lo puedas leer después, así que voy a tratar de hacer un comentario un tanto... No puedo hacer un comentario superficial de este cómic, Beto. Se llama Do a Powerbomb, el nuevo cómic de nuestro amigo Daniel Warren Johnson. Son 7 números también publicados por Image Comics, dibujados y escritos por Daniel Warren Johnson con colores de Mike Speicher, que es su colaborador habitual en todas las series de creación propia y también en las colaboraciones que ha hecho para DC principalmente. Bueno, en Marvel también, en la serie de Beta Ray Bill también era con Mike Speicher. Y esta serie, la verdad es que me tocó el cocoro, Beto.
Si ya decía yo, cómics, lucha libre, Daniel Warren Johnson, o sea, ¿en qué momento es que este bueno empezó a leer esto? ¿Cómo es? ¿Por qué? Mira, la verdad no sé, creo que estaba esperando que terminara y después se me olvidó, como siempre voy un poco aplazando cosas y después uno no las retoma. En este caso leí, creo que solo el número 1 y ahora leí hasta el número 7, Beto, y wow, 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 wow. Bueno, una cosa que es bien impresionante de Daniel Warren Johnson por lo entusiasta que es con la lucha libre es que este fulano recién empezó a ver lucha libre el año 2018. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Y ahí cuenta que, claro, tuvo a su primera hija y su primera hija tenía problemas para dormir, entonces se turnaban con su esposa para cuidarla en la noche. Y él, como estaba con la hija y la tenía que tener en brazos y no podía hacer nada, empezó a ver lucha libre. Le recomendaron que empezara a ver la lucha de New Japan y partió nada menos que con el G1 Climax de 2018, Beto. Yo sé que la lucha libre es como los cómics, tienes que empezar con cualquier número, o sea, la gente de repente te pregunta ¿con qué parto? Y dice, no busque Batman número 1, lee el Batman que está saliendo ahora. Y con la lucha libre es exactamente lo mismo, porque tampoco tiene mucho sentido ir hacia atrás y tratar de desenredar la historia. O sea, es una cosa que no termina nunca, es una teleserie infinita. Entonces, el G1 Climax es un torneo muy prestigioso de New Japan que dura alrededor de un mes, que se divide habitualmente en un... Creo que se llama Round Robin el estilo. Básicamente son dos grupos, oscila entre 6 y 10 luchadores por grupo. Donde, bueno, el último fueron muchísimos, pero habitualmente eran solamente dos bloques, A y B, donde los luchadores, por ejemplo, habían 8 y tenían que luchar uno de ellos contra los otros 7. Y al final del torneo, de esa etapa de clasificación, los que tienen mayor número de victorias pasan a la ronda final, donde los dos ganadores de cada bloque se enfrentan. Y el ganador tiene la posibilidad de retar al campeón de New Japan en el evento más grande de New Japan, que es Wrestle Kingdom, que se realiza todos los años el día 4 de enero, sin importar en qué día caiga. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, da lo mismo. Es siempre el 4 de enero. Bueno, él partió su fanatismo con eso. Y acá me sorprende porque tiene que haber sido un tipo que... O sea... Le tiene que haber dado duro, Beto. Tiene que haberse vuelto fanático así, pero terrible, porque tiene un grado de comprensión de cómo funciona la lucha libre, que es como que se vio todos los especiales, todos los documentales, y de haber visto lucha libre como malo de la cabeza, porque esto relata de manera muy... Bueno, no puedo conocerlo de primera fuente porque obviamente no soy luchador, pero de lo que uno entiende cómo es la vida del luchador, muy fidedigna podría decirse de alguna forma. Y esta es la historia ¿cómo se llama la chica? Lana Steel Rose, que es la hija de Yua Steel Rose. Yua Steel Rose es una luchadora que aparece en el primer número, que es la gran campeona de la lucha libre de esta gran promoción, que es como New Japan, pero creo que se llama Tokyo Pro Wrestling, algo así, TGPW creo que es. Entonces ella es la gran campeona y tiene su 9ª defensa de título. Y aquí hacen algo que no es tan común en la lucha libre, que es las peleas de hombres contra mujeres. Las mujeres están en la misma categoría que los hombres, no tienen que competir casi exclusivamente mujeres con mujeres, hombres con hombres. El tema esto de las parejas mixtas que se da en algunas peleas del circuito independiente es poco común. Por ejemplo, en New Japan no se da. En New Japan es exclusivamente hombres. Últimamente, por las grandes críticas que han recibido por no incorporar mujeres a la empresa, han terminado abriéndose a colaborar principalmente con una empresa grande de mujeres que se llama Stardom, que comparada con las empresas de hombres es chiquitita, es una empresa independiente muy pequeña, pero a nivel femenino, Shimmer y Stardom son, creo, las dos empresas más grandes. Entonces siguen sin tener enfrentamientos entre ellos. O sea, simplemente le dan un espacio dentro del cartel a una pelea femenina de la otra empresa. Pero algo es algo.
pero en este universo de Dua Powerbomb, mujeres y hombres pelean regularmente. Entonces Judah Steel Rose tiene esta novena defensa y en medio del combate hay un accidente y su oponente, que es... ¿cómo se llama? No me puedo acordar ahora cómo se llama. Bueno, su oponente trata de hacer su movida especial, que es básicamente una... ¿Cómo se llama esta? No es exactamente un powerbomb, es más bien es como un driver. La diferencia entre un powerbomb es que le azotan toda la espalda contra la lona, en cambio los drivers generalmente no los golpean de cabeza contra el suelo, obviamente porque no se trata de matar a la gente, pero el golpe se absorbe con la parte superior de la espalda, con los hombros. Entonces un golpe mucho más impactante y que, bueno, cuando los ves las primeras veces da la impresión de que la gente la tiraron de cabeza contra el piso. Entonces él la está tratando de hacer desde la tercera cuerda y resbala y cae mal y le azota la cabeza contra el suelo, se rompe el cuello, terminan yendo al hospital y Judah Steel Rose fallece. Pasan 10 años y su hija está tratando de ser luchadora, pero le cierran las puertas en todas partes. Nadie la quiere entrenar, nadie la quiere recibir, nadie le quiere dar una pelea. Y ella empieza a insistir, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie la... O sea, ¿por qué la tienen bloqueada en todas partes? Y termina yendo con el hermano de su madre, que, bueno, le da trabajo de vez en cuando, pero que no la quiere entrenar. Y este le termina confesando que en realidad es una promesa que le hizo a su padre. Su padre es aparentemente un doctor, una persona muy, muy normal, pero que no logró superar la muerte de la madre de Lana, y decide que no quiere apoyar a su hija, no quiere que su hija se meta en lo mismo, no quiere que le pase lo que le pasó a la madre. Por lo tanto, le ha cerrado el circuito, todos los accesos al circuito. Y ella recibe, bueno, su frustración, vuelve a pelear con su papá y recibe la visita de un promotor de lucha libre que viene de otro mundo y que le confiesa que en realidad él es una entidad, un necromante que trató de conquistar el universo, pero que se unieron varias razas y finalmente lo derrotaron. Y él lo intentó varias veces, pero bueno, no funcionó. Y hasta que apareció en la televisión, y la televisión lo fascinó, y dentro de la televisión lo que más le gustó fue la lucha libre. Entonces él organiza un torneo de lucha libre en parejas, y el premio que le puede dar es revivir a su madre, porque como es un necromante, él puede revivir a las personas. Y la convence para que se una a este torneo, y la convence para que el tipo que mató a su madre accidentalmente sea su pareja de la pelea. Y Beto, eso es todo lo que voy a decir respecto del desarrollo de la historia. Por supuesto empieza el torneo, aparecen las otras parejas. Todas las parejas son muy interesantes por sí. Los nombres son muy divertidos. Cómo retrata los movimientos de lucha libre está muy muy bien hecho. Lo que más me gusta de cómo dibuja la lucha libre Daniel Warren Johnson es que hace estas líneas rasgadas cuando los personajes impactan, que es algo que yo he visto en manga más que en el cómic estadounidense, pero le sale tan bien, es tan cinético el movimiento y retrata también el impacto. Están también utilizadas las onomatopeyas también, que creo que es algo que él ha logrado desarrollar cada vez mejor en su arte, que es como estar viendo de verdad es como estar viendo una pelea de lucha libre. Es algo bien impresionante la forma en la que logra retratar con tanto respeto y fidelidad algo que es difícil de expresar para la gente que no disfruta de la lucha libre. Yo creo que incluso él mismo hace la pregunta si qué le parece a la gente que ve lucha libre y a la gente que no ve lucha libre. Y a la gente que no ve lucha libre, yo les digo, este cómic igual lo pueden leer, porque el corazón de este cómic es pura emoción, puro drama, pero drama del bueno. Es lo mejor que tiene la lucha libre cuando se trata de contar grandes historias. Al final no es solamente
que es un tema que tuve cuando fui a ver lucha mexicana con Beto cuando estuve por allá. No es solamente los movimientos que hacen los personajes, sino que la forma en la que logran engañarte y atraparte dentro de esta obra de teatro de golpes que están tratando de contar. Ahora, las tramas son recurrentes, que es la superación del espíritu humano, el deseo de ganar, la capacidad de reponerse a la adversidad, bla, bla, bla. Y los luchadores son muy creativos en lograr integrar las aspiraciones y las frustraciones de sus personajes en la forma en la que desarrollan una pelea. Y también la capacidad de superación, porque finalmente, ¿cuál es la gracia de una pelea? Ver al tipo que siempre pierde o al tipo que siempre gana. No solo que pierda, sino que pierda porque alguien más fue capaz de superarlo por alguna motivación especial, porque es capaz de trasuntar esa emotividad, ese carácter en la forma en la que desarrollan la pelea. Entonces eso es lo que hace entretenida la lucha libre. Y acá ese espíritu de la lucha libre, sobre todo de la lucha libre japonesa de New Japan, está perfectamente plasmado. Así que es un cómic que la verdad es espectacular. Son 7 números, va a salir recopilado en el mes de marzo. Y ojalá después salga en tomo de tapa dura, porque es muy muy bueno. Y me encantó el arte, me gustó la historia. Y como dije, es un golpe al cocoro. Es como cuando comentamos Murder Falcon, que con ese nombre uno piensa cualquier cosa. Pero no, lo que no piensa es lo que pasa en ese cómic y cómo se resuelve ese cómic, que también es de esto de tocarte la fibra sensible y de tener la movida Pixar de hacerte llorar. Y acá este cómic consigue algo, o sea, consigue lo mismo, de otra forma, con otro tipo de desarrollo, son otros los problemas de los personajes, pero también tiene esa capacidad de moverte con la historia que cuenta y la forma en que los personajes se relacionan entre sí a partir de sus problemas personales, que es notable y está muy bien hecho, Beto. Ojalá hubiese más lucha libre que fuese como este cómic, porque la lucha libre, por supuesto, por su carácter interminable y repetitivo, tiene más peleas olvidables que peleas buenas, pero las peleas que son buenas, Beto, las peleas que son buenas son extraordinarias. Así que eso, les recomiendo absolutamente a moros y cristianos que lean Do a Powerbomb de Daniel Warren Johnson. Incluso a ti, Beto, incluso a ti. No, yo la pienso leer de todos modos. O sea, lo de la lucha es secundario. Es algo que puede no emocionarme, pero tampoco es algo a lo que le saque la vuelta o le rehuya por sistema. Que ya hemos comentado aquí muchas veces el trabajo de Daniel Warren Johnson, que es un autor muy dinámico. De los autores que siempre vale la pena seguir. Ok, Beto. Creo que con eso terminamos los comentarios de cómics. No sé si quieres comentar alguno más. Pues nada más de rapidito para que no digan que ahora no hablamos de nada de televisión. En el último par de semanas he estado viendo también películas y series, y en ese momento tengo 3 series empezadas, de las cuales ya hay varios episodios, pero ninguna de ellas la puedes maratonear porque no están completas. Un par de ellas son más o menos famosas, la otra creo que ha pasado más o menos de incógnito, por lo menos en América Latina, que la primera obviamente es Last of Us, basada en el popular videojuego que está en HBO Max, y que pues al momento lleva 3 episodios, pero pues va bastante bien. Es como una variación del tema de los zombies, pero con un origen distinto, que en este caso tiene que ver con una infección de hongos, y que está hecha en base a centrarse en el desarrollo de personajes, algo que siempre es una buena idea cuando quieres contar una historia de una forma interesante. Uno de los creadores detrás de esta serie, o por lo menos de la adaptación, es el responsable de Chernobyl, esa miniserie premiadísima y aclamada también de HBO Max, entonces vale mucho la pena. La segunda serie se llama King of Tulsa, que es protagonizada por Sylvester Stallone, y esta es de Paramount Plus, así es de que si está en América Latina o en México en particular, además de en Paramount Plus, está también en Claro Video. En esta serie pues se trata de un viejo mafioso neoyorquino que pasa un tiempo en prisión y al salir pues se encuentra con que las cosas han cambiado y no hay forma de reintegrarlo a la organización, y la única forma de que siga siendo parte de la misma pues es irse a Tulsa, Oklahoma,
en medio de los Estados Unidos, un lugar completamente ajeno. Entonces el choque cultural de ver cómo un viejo mafioso de la ciudad se adapta a una nueva ciudad. Esa es la segunda. Y la tercera, que es la menos conocida, en buena medida es porque todavía nadie sabe cómo va a llegar o a través de qué plataforma a América Latina. Es una serie que se llama Poker Face, que es una creación de Ryan Johnson, el aclamado escritor y director y creador de Knives Out y su secuela Glass Onion, que aquí hace equipo con Natasha Lyonne. Quien haya visto por ahí Muñeca Rusa, esta serie de viajes en el tiempo y loops temporales de Netflix, a lo mejor la ubican. Los dos hicieron equipo con esto. Ella es una productora ejecutiva de la serie junto a Johnson y es la protagonista de la serie, y interpreta a una chica que tiene una memoria prodigiosa. No es una memoria, más bien ella es capaz de saber cuando alguien está mintiendo. No hay señas ni nada, no sabe cómo, pero cuando alguien le dice una mentira, ella inmediatamente sabe que es una mentira. Así es de que es un don útil para resolver crímenes, y después de usarlo, pues termina con su vida en peligro y tiene que estar ayudando a la gente. Eso es de lo que trata la serie. En este momento, si no me equivoco, hay 4 episodios disponibles, pero tiene sus problemas. Ok, Beto. Ahí comentamos hartas cosas. Nos repusimos por lo de la semana pasada. Así que, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Ok, me parece bien. ¿Y por dónde vamos a partir? ¿Por YouTube o por Discord? Porque en Twitter no hay nada. Partamos por Discord. Bien, por Discord. Entonces partimos con Arturo López. ¿Les gusta el concepto de Thomas Wayne Batman? No. El de... ¿cómo se llama esa porquería, Beto? El de Flashpoint no. No, en absoluto. Un asco. En general, no hay otro, Esteban. Esa es mala la idea. O sea, no hay otro, pero el concepto en sí aparece en cómics pre-crisis con Thomas Wayne disfrazado de murciélago en una fiesta de disfraces donde detiene un robo. Sí, pero pues en realidad es más como hacer alusión a su origen. O sea, que... Sí, como concepto no. Ajá. ¿Quieres una historia alterna? No sé, a lo mejor podrías tener a este Thomas Wayne adulto que después de que lleva a su familia al cine los pierde de forma trágica y entonces decide olvidarse de todo en su vida y dedicar todos sus recursos a cobrar venganza o a proteger inocentes. A lo mejor te daré una versión interesante de esto, pero tal y como lo plantearon, esta idea de que él se vuelve loco y la mujer se convierte en asesina psicótica es absurdo. Sí, y todo eso es por culpa de que Flash Reverso mató a la mamá de Barrial. Aparte, o sea, creo que ahí no entendió el concepto detrás del efecto mariposa. Que es inconcebible. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Nada, Beto. No, hay que introducir a algunos malos escritores con el concepto de causalidad. Creo que Geoff Johns cae en la categoría de los que no entienden qué significa eso o cómo afecta la forma de contar una historia, porque sí, es un absurdo total. Digo, creen que lo del efecto mariposa es eso, que es azaroso, y no, para nada. Sí, ok, sigamos, Beto, porque esto se puede poner oscuro. Ok, pasamos a lo que sigue. Martín Iván, estoy viendo Star Wars Infinities. ¿Qué historias de futuros posibles recuerdan que no sean las de Marvel o de DC? Pues se me ocurren las de Archie, por ejemplo, ¿no? Cierto. Aparte de eso, no se me ocurre nada, la verdad. No, es que en muchas partes tienes mundos alternos, pero en los que algo pasó en el pasado. Entonces es más fácil que encuentres pasados en los que haya variaciones o versiones alternativas de las historias que conoces, pero hacia el futuro realmente son pocos. Entonces los únicos que me ocurren pues es eso, ¿no? Estos de Star Wars, que ahí yo siento que desaparecieron un poquito la oportunidad porque en lugar de explorarlas a fondo, hicieron las secuelas, pero cada una partiendo de un punto distinto. Entonces cambias algo en el episodio 4 y tienes su historia alterna de qué pasa después de eso. Las 5 hacen lo mismo, las 6 lo mismo, pero no siguieron una narrativa única de cambió esto, qué tanto cambia la saga completa, porque se fueron a hacerlo por partes, algo que me parece que fue limitarse un poco. Pero en general me parece que son buenas historias. Las de Archie me gustan mucho y pues en Marvel ya sabemos que hay montones. Ok. Pues tercero, después de los Supermanes, ¿hubo alguno de ellos que ha tenido series posteriores? Recuerdo la serie de Steel, pero los demás no sé si los desaparecieron o qué pasó. Sí, Superboy y Steel tuvieron series propias. La de Superboy fue la más exitosa, duró alrededor de 100 números. La de Steel creo que duró poco más de 50 o 60 por ahí. Erradicador creo que tuvo una miniserie y por razones obvias Cyborg Superman no tuvo serie propia, pero sí ha aparecido varias veces con posterioridad, tanto en historias de Superman como en Green Lantern. Que pues vamos, la idea era que los personajes querían seguirlos usando, ¿no? Y el Cyborg, pues como villano, ¿qué hacías con él? Sí, además que
Es un señor Richards que es menos inteligente y que además está obsesionado con Superman. Entonces no es gran personaje. ¿Qué le vamos a hacer? El Erradicador tampoco es un gran personaje, para nada. No, al fin de cuentas, esos dos fueron creados para servir a la historia del reino de los Supermanes y realmente todo lo que hicieron después ha sido improvisar con ellos. No hay mucho. Ok, están leyendo ¿están al tanto del evento Dark Web? Yo apenas lo empecé. Supe que existe. No lo he leído todavía. Sí, es un crossover por ahí que tiene sus varios. Sí, y está a punto de terminar Dark Web. Creo que faltan 2 o 3 cómics por aparecer. Creo que termina este mes. Sí, ya no falta mucho. Ha girado mayormente alrededor de Spider-Man, pero tiene que ver con los X-Men. Entonces, pues ya lo comentaremos una vez que termine. ¿Les gusta el trabajo de Matt Kindt? Sí. ¿Qué recomiendan de su trabajo? Casi todo. Pues sí, casi todo, ¿no? Es muy bueno. Realmente, de sus cómics de autor, todos son de buenos para arriba. Tiene ideas muy interesantes. Sí, dependiendo del tipo de historias que te gusten, yo te recomendaría, si te gusta el espionaje y la ciencia ficción, Mind Management, que es extraordinariamente buena. Sí, y que no es lo único, ¿no? Porque ya hemos comentado por aquí varias de ellas. Yo he comentado Black Batch, tú comentaste por ahí alguna otra serie y tiene colaboraciones con otros escritores y ha trabajado en muchas cosas, además de hacer cosas también para Marvel y DC, cantidades limitadas, pero en general creo que casi todo su trabajo, todos sus cómics de autor valen mucho la pena. Si te gusta el grunge, lee Grass Kings. Por ejemplo, esa es otra de las que vale la pena leer. Ah, y la otra, si te gustan los cómics de aventuras, lee Ninjak. Sí, que de las cosas que hizo para Valiant también hay cosas muy entretenidas, un Ninjak en particular es muy bueno. Sí, de Valiant. Y en DC hizo, Frankenstein, Agent of Shade. Tenía otra serie más. Frankenstein Agent of Shade era bastante buena, pero no tuvo mucho éxito en los New 52. Y un concepto demasiado raro para los fans de la editorial. No me acuerdo qué más hizo para DC en estos momentos. Y pues es que mayormente ha sido cosas pequeñitas, ¿no? Para las antologías y cosas por el estilo. Entonces tiene por ahí historias en los especiales de 80 páginas y un par de cosas en Vértigo, que tenía por ahí una novela gráfica que se llamaba Revolver y alguna otra cosa por ahí, Men of War, me parece, pero es poco. Sí. Three Spies también. Sí. Pero en general todo el trabajo de Matt Kindt independiente te lo recomiendo. Sí, casi todos los cómics son buenos. Berserker no tanto. Bueno, pero ese no es independiente, ese es de Keanu Reeves, que ya sabemos que es un Kickstarter porque no tiene dinero para pagarlo. Sí, claro. A ver, ¿qué más puede ser? Sí, cualquier cosa, cualquier cómic de autor yo creo que es un buen punto de entrada. Y la verdad es que en general son muy buenos. Sí, no, dale nomás. Entonces, pasando a lo que sigue. ¿Vieron la serie de un patrón? ¿Les gusta y la recomiendan? No. Yo tampoco, yo tengo el problema de que me la recomendó toda la gente que estaba disfrutando Titans y yo vi los primeros 2 episodios de Titans y dije, no, qué asco, si esto le gustó a la gente que está usando un patrón, pues mejor no, y terminé por ya no ver nada de ese universo de televisión. Entonces, de esas series de televisión de DC, yo sí les he sacado la vuelta porque no hay nada ahí que me atraiga la atención. Espérame, antes de que se me olvide, Eater de Matt Kindt debería leer también. Sí, muy buena también. Y pues lo que sigue, ¿qué? El Motiokoi, ¿qué joya oculta de Vértigo podrán recomendar de la comunidad? ¿Qué joya oculta de...? Bueno, este es tu tema, Beto, pero no me parece que tenga muchas joyas ocultas Vértigo. De entrada, ¿cómo defines una joya oculta? O sea, en general, los títulos de Vértigo son mucho menos conocidos o populares que las publicaciones de DC, pero pues a estas alturas, si le has entrado a Vértigo, probablemente ya le entraste a todos los títulos que valen la pena. O sea, hay muchas cosas muy buenas, hay muchas series que valen la pena, hay gran cantidad de títulos que la verdad pueden resultar la verdad de quien sea, pero pues también hay que recordar que aparte estamos hablando de más de 20 años de historias, que hay centenares de títulos y en varios géneros, ¿no? Hay historias de horror, de ciencia ficción, etcétera. No, y es una amplitud temática muy grande. Sí, ¿por dónde empiezas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres cómics de crimen? Hay muchos. ¿Quieres horror? Hay muchísimos. Fantasía oscura, magia negra, hay lo que quieras. Entonces sí. Tiene 100 Bullets, Northlanders, yo recomendé una que nadie leyó, que es FBP, que es buena. Federal Bureau of Physics, sí, bastante buena. Y así hay un montón de series, ¿no? Y incluso series famosas. Y pues, ¿cómo? A ver, por ejemplo, las de Paul Pop. Paul Pop es muy conocido, 100% y Heavy Liquid.
Sí, 100%. Y rara. Que son raras porque Sí. Prepárate. si es por Pulp, o sea, no puedes hacer un cómic de Pulp que no sea raro, pero son muy buenas, y a lo mejor así son de las menos conocidas, porque aunque Pulp es famoso, no es mainstream y no es tan popular, pero hay muchísimas series en Vertigo que valen mucho la pena, incluso cosas más conocidas, y hay cosas que fueron rescatadas por Rare Books, hay cosas... Sí, son 25 años, o sea... Sí, el tiempo es mucho. Es muchísimo. ¿Cómo se llama? The Losers. También la publicó Vértigo y esa también es muy buena y probablemente no es muy popular. Esa es de Andy Digley-Jock. Sí, y que es de donde está basada la película, que pues ahí también es... Sí, pero la película tampoco es muy popular, Beto. No, hay gente, la gente que la conoce la disfruta mucho, pero hay gente que no la conoce, no sabe ni que existe. Estuvo... hay una que escuché que era buena, pero en realidad no la he leído, que es Exterminators, que recuerdo que la dibujaba Tony Moore, pero no recuerdo quién la escribe. Exterminators también es bastante buena, no me acuerdo de quién es, no es tan conocido, pero también es bastante buena esa serie. Es de Simon Oliver. Simon Oliver y Tony Moore. Ya, sí, Simon Oliver. Y en general hay mucho, digo, por ejemplo, Gigolo Wilson, antes de volverse famosa como la creadora de Miss Marvel, pues ella sus primeros cómics los escribe en Vértigo. Que, justamente es una serie que ella creó para Vértigo, y ella la razón por la que fue a mostrar lo que quería hacer y hablar en Vértigo fue porque sabía que casi no había mujeres trabajando en el medio, pero sabía que Vértigo era un sello dirigido por una mujer. Entonces, ok, voy a hablar con Karen Berger, voy a ver qué me dice y vamos a darle. Pero sí, hay montones de series, o sea, ahí sí más bien es cosa de que a lo mejor te busques un listado, ves las descripciones y qué conceptos te llaman la atención, o si hay autores que conoces, a lo mejor tratar de empezar por ahí, autores de los que tengas una noción de qué clase de trabajo hacen, podrías probar suerte a ver si alguna de las cosas que hizo para Vértigo te gustan, e insisto, hay muchas cosas que fueron rescatadas y se han reimpreso en otras partes, hay cosas que aparecieron en Image, hay cosas que han aparecido en Berger Books, entonces hay muchísima oferta de material, pero Vértigo está lleno de joyas ocultas, pero ya la definición de ocultas es oculta para quién o bajo qué parámetros. Así es de que eso. Pasando a lo que sigue. ¿Cuál consideran que es la mejor historia del buitre? Ok, el anual número 1 de Amazing Spider-Man, Beto. Porque aparece ahí nomás. Y ese cómic es muy bueno. Sí, el origen de los 6 siniestros es muy bueno. Pero pues aquí, volvemos a lo mismo, ya nos está bajando el estándar. Ahora ya está preguntando por las nuevas historias de villanos populares pero menores. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? El mismo Tecoy, ¿cuál es su trabajo favorito de Ed Brubaker en DC? ¿Les gusta su Batman? Yo le dije Gotham Central y se lo puse en mayúscula. Sí, bueno, pero Gotham Central no es el solo ahí, sí. es con Ruka, entonces pues ese es uno, pero es que en general en DC tiene muy poco, todo lo que hizo es de una u otra forma es Batman, porque es Batman, es Gotham Central y es Catwoman. Sí, por su cuenta yo prefiero Catwoman sobre Batman. Creo que su Batman es ok, pero a la vez creo que es como que Brubaker se obligó a escribir algo que en realidad no es su fuerte, porque eran, como hace esta diferenciación DC de escribir historias tipo noir en Detective e historias más superheroicas en Batman. Pero él sufrió, eso fue decisión suya. Cuando se quedaron él y Rock a cargo de los dos títulos, dijeron, ok, uno de los títulos va a ser historia de superhéroes y el otro de detectives, y Brubaker dijo que lo iba a hacer. Bueno, han mantenido esa separación DC por mucho tiempo, y el tema es que el Batman de Brubaker tiene buenas historias, pero a la vez, no sé, lo dibuja Scott McDaniel en algunas partes, que no es que no me guste Scott McDaniel, le he dicho varias veces que me gusta su Nightwing, pero por otro lado encuentro que Brubaker y Scott McDaniel no juntan ni pegan. Brubaker quiere crear atmósferas y McDaniel quiere hacer acción, entonces como que no empatan, hay un choque ahí. Entonces... Sí, no creo que sea su... No es malo, pero no creo que sea su mejor trabajo en DC. Yo creo que su Catwoman en solitario es lo mejor que hizo en DC. Es que ahí depende. Si consideras que Wilson es parte de DC, yo creo habría que hablar de todo lo que hizo allá, empezando por Sleeper, que Sleeper es buenísima. Pero pues bueno, es cuestión de enfoques. ¿Qué dices? ¿Eso no es? Sí es, sí, pero... Sí y no, porque en el fondo de qué están preguntando de los personajes clásicos de DC, porque claro, vamos a decir Sleeper, y Sleeper es muy bueno, pero y todo lo que hizo en Vértigo hizo muchas cosas muy buenas, que ahí sí, mucho surtido, pero pues tiene también que ver con el trabajo del autor, ¿no? Su sensibilidad de historia se presta más a publicar en Vértigo que en otra parte. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Eso es lo que sigue. Christian Bacca. Hablando de adaptaciones. ¿Han visto iZombie del canal... ¿Cómo se llama? Warner?
Canal Warner, o quita la adaptación de Cowboy Bebop de Netflix. No vi iZombie. Beto, ¿tú la viste? iZombie sí es una buena historia. Creo que adapta la misma premisa que el cómic, pero lo hace de una forma distinta. Termina por ser una historia distinta, que aparte de la misma premisa, tiene un tono un poquito más ligero, me parece, pero en general creo que está bien. Es una serie bastante agradable e interesante. Yo creo que sí vale bastante la pena. Es buena, es distinta, parte de la misma premisa. La ejecuta de una forma completamente distinta, entonces sí sería injusto comparar una versión contra la otra, pero en general me parece que está muy bien. Y en cuanto a lo de Cowboy Bebop, híjole, ahí sí que rol de adaptación, y eso pasa por tratar de complacer a la gente que se queja de todo. Que, ay, no queremos política en las cosas que me gustan, porque no sé qué. Y es una historia que en el anime original, pues la verdad es que la política ahí estaba, era parte esencial de la historia, incluso con los tres personajes centrales, la razón por la que los tres personajes se dedican a esto y por la que sus distintas personas son como son, obedece a cómo la forma en la que funciona el mundo futuro en el que viven, la forma en la que los trató. Una tiene una adicción al juego que la llenó de deudas y que si no trabaja con Mercedes no puede hacer otra cosa. Antes de ver la serie de Cowboy Bebop, traté de ver la serie de Cowboy Bebop, si es que se entiende lo que quiero decir, pero no pasé del primer episodio, así que no decidí no verla. A ver, no entendí. O sea, ¿viste cuál antes de ver cuál? ¿Con cuál quisiste empezar? Traté de ver el anime por primera vez antes de ver la serie de Netflix. ¿Trataste de ver el anime y no pudiste pasar el primer episodio? No. Ok, tienes problemas, pero si ya lo hemos comentado antes, sí es algo que no pienso volver a... No lo he negado nunca, Beto. Sí, lo sé, pero bueno, en fin, a mí el anime me gusta mucho, me parece que es muy bueno, pero insisto, ahí el anime está cargado de política. ¿Qué fue de Larry Stroman? Y Larry Stroman, pues, ha trabajado poco en los últimos años, tiene mucho tiempo que se dedica más a arte comercial y demás, está muy activo en algunas redes sociales, sobre todo en Instagram, donde a menudo pone por ahí dibujos que los vende. Es como tener convictions, pero no toma pedidos. Así dibujo lo que se me hincha la gana y lo pongo en oferta y lo vendo, de ahí me mantengo. Y así reciente nada más se me ocurre que hizo por ahí una miniserie creo con Joe Casey para Lion Forge. Sí. Que era cuando estaban haciendo su línea de cómics de superhéroes, que después incluso le entró por ahí Gail Simone como consultora. Ahí hicieron juntos una serie que creo que se llama The Incidentas, me parece. Creo que esa es la que estaban haciendo juntos. Y eso es lo último que yo recuerdo, que suele ser como que por ahí del 2018. Es lo último que yo le recuerdo en cómics. Pero más allá de eso, pues lo que está haciendo en redes, y me imagino que ha de hacer por ahí de repente arte por encargos o cosas por el estilo, pero ya tiene algún tiempo que está medio alejado del cómic como medio. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? JJ 2049, ¿han leído a la Dark Widow de Marjorie Liu? No. Aquí pues depende a qué se refiera, porque según yo lo que hizo Liu, cuando trataron de lanzar el personaje en lo que fue su primera serie regular, o bueno, regular entre comillas, porque duró 10 números o menos, que decía que era cuando salió Iron Man 2, que es entonces que en 2010, el primer arco, que no recuerdo si son 4 o 5 números, ese primer arco lo hace Marjorie Liu con arte de Manuel Acuña, y en esa serie pues es una historia más o menos simple, que alguien la trata de matar. No, Daniel Acuña. Perdón, Daniel Acuña. Y nada más es eso, es una historia bastante simple, que alguien trata de matarlo, entonces ella se dedica a tratar de las pistas de quién fue quien intentó acabar con su vida y por qué. Ese es el primer arco con el que partió la serie, y después se lo dieron a Duane Swarczynski. Sí, Beto dijo Sierczynski, no dijo Straczynski por si acaso, se refiere a Duane Sierczynski, que es un escritor de novelas noir, si mal no recuerdo. Mayormente se hace novelas de crimen y misterio, no tanto noir, es más detectivescas tirando a la policíaca, que pues ha hecho varios cómics, pero generalmente le toca heredar el trabajo de alguien más. Así recuerdo que también fue el elegido para tomar Iron Fist después de Death Brubaker. Con poco éxito, llegó con alguna chapa y después no pegó mucho. Sí, vamos, venía de otro medio, hizo algunas cosas, historias dentro de lo que sabía, le fue bien, pero ya cuando lo pusieron a hacer superhéroes, pues no es lo mismo, ¿no? Y digo, te ponen Iron Fist detrás de Drew Baker y Matt Fraction, que fue un dron aclamado, pues sí, a nadie le hizo mucha gracia, no le fue muy bien, pero pues de vez en cuando por ahí todavía hace cosas. Sí, pero bueno, eso era bien difícil darle seguimiento a eso. Eso es bien normal, que de repente, ok, tenemos este dron aclamado y por un escritor que todo el mundo quiere y respeta, ¿quién le entra al quite? Y pues a veces les tienes que admirar el valor de decir yo le entro, pero pues sí en ocasiones es difícil y rara vez sale bien.
Sí, la que sí es una película un tanto truculenta, de Arturo López. Truculenta. Sí, truculenta, porque no es fácil, es más compleja de lo que parece. Ok. Arturo López, ¿qué pueden comentar sobre el personaje de Hellcat? Ay, Dios mío. Te lo dije. Es que aquí el tema es bien complicado porque, pues, ¿cómo puedes asumir como que es un personaje menor o que a nadie le importa cuando es más viejo que casi cualquier héroe de Marvel que no sea parte de los Invaders? Porque, digo, fuera de los que fueron creados en la Segunda Guerra Mundial. Que apareció en la serie de... en una de las series de Netflix. ¿En cuál Jessica fue? Jones. ¿Jessica Jones? Sí, Sí. es la mejor amiga, es Trish. Ujú. Que en realidad ella se llama Patricia Walker, en los cómics siempre ha sido Patsy Walker, pero en la serie le dicen Trish, que justamente da a entender que es para sacudirse el otro nombre, entonces allá es Trish Walker, en los cómics siempre ha sido Patsy Walker, pero pues eso es un cómic que cuando los 40 había más variedad de títulos, tenía su propio cómic, era Teenage Model, creo que era, Patsy Walker Teenage Model o algo así era el título, y tiene sus propias aventuras. Eventualmente cambió la moda, eso pasó, y luego cuando Marvel periódicamente le da por revisar qué tiene en catálogo para revivir propiedades o rescatar personajes, a alguien se le ocurrió sacarla, la pusieron ya como adulta, como la novia de Damon Hellstrom, y de repente ya le pusieron un traje de superheroína y se convirtió en Hellcat, y de ahí para acá, pero pues en general ha gozado de una popularidad mayormente baja a lo largo de los años, pero No se suicidó en una época, Beto. Cuando era la novia de Hellstrom. creo que fue una apariencia o algo así, no me acuerdo, pero sí había una historia alrededor de eso, pero pues cuando involucras a Hellstrom siempre las historias son ahí bastante raras. En los 80 tuvo algunas figuraciones. Se incorporó a los Avengers entre los 70 y los 80. Y después Ajá. Estuvo en los Defenders también. diría que prácticamente la jubilaron por bastante tiempo. No jubilaron, pero sí cayó en desuso, cayó en el olvido, sobre todo con la emergencia de Tigra, pues no había mucho uso que darle, y pues ya cuando apareció acá como la mejor amiga de Jessica Jones, pues revivió un poquito el interés por el personaje, pero pues sí es un personaje muy antiguo del que no hay mucho que decir, que pues ha tenido toda clase de altibajos en su carrera. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué te llamó la atención que dijera truculenta? No, es que realmente no usamos truculenta con ese sentido, Beto. Sería más bien compleja por acá. Truculento se utiliza más para hablar de cosas un poco siniestras que causan escozor, terror, cosas por el estilo. Ya, ok, no, acá tiene una acepción muy similar a la que tiene en inglés, así como tricky, que es algo aparentemente simple pero más complejo. El uso que tiene por acá es similar. Ok. Mira, aquí la traducción dice que asusta o produce horror por su excesiva crueldad o dramatismo. Ya, ok. Sí suena distinto, pero no, acá es, digo, como tricky, es algo en apariencia simple pero con distintas capas de complejo. Sí. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pasamos además, Tío Koi. Además de The Siege y Thunderbolts, ¿hay alguna buena historia de los Masters of Evil? Yo digo que no. Quédate con esas. No le muevas. Sí. Sí, es una que yo he mencionado antes. Esta es una historia noir en la que Matt Wagner y Guy Davis llegaron con esta idea de vamos a revivir al Sandman original. Y pues la idea era justamente que podías tener esta historia en la que tomabas un personaje viejo y dar una versión moderna, sin sacarlo de su época, pero fue como darle una idea noir, ¿no? Este personaje de Wesley Dodds, que era el Sandman original, y lo que haces es pues ponerlo en una situación en la que opera como un detective, un aventurero por ahí corriendo aventuras y persiguiendo criminales y demás, y que fue además la primera serie regular de Vértigo, que es una que yo ya mencionaba varias veces. Digo, yo soy muy fan de Matt Wagner, lo mencioné muchas veces. Guy Davis en aquel entonces todavía trabajaba en cómics antes de irse a pasturas más verdes en donde le pagan mejor, que ya sabemos que ahora trabaja nada más para cine y televisión, muy frecuentemente con el Toro, pero pues es una serie que vale mucho la pena, y más allá de si conocen o no al Sandman original, a Wesley Dodds, yo creo que es algo que vale mucho la pena. Y la verdad es que es un cómic bastante bueno. La primera serie regular de Vértigo duró alrededor de 60 números, pero sí, me parece que sí es bastante recomendable. Y que aparte es de esas cosas que la actualización que en su época no hubiera pasado, porque pues está con su amante, su pareja de muchas veces, que es Diane Beaumont, pero de una forma muy, muy distinta. Sí. Y bueno, si no conocen a Wesley Dodds, bueno, esto podría ir para largo, pero si no conocen a Wesley Dodds,
Busquen las versiones originales del personaje de Sandman. Sandman cuando aparece es muy similar a la versión de Sandman Mystery Theater, pero con otros colores. Verde con morado, si mal no recuerdo, con un sombrero café. Que Verde, eso morado, café y amarillo. ¿Cómo? Verde, morado, café y amarillo. ¿Y sabes por qué era eso? No. Porque quería que los criminales creyeran que era daltónico para que lo subestimara. Bueno, pero después de cambiar ese... O sea, cuando varía... Cuando lanzan al personaje, el modelo es básicamente Batman, pero después se transforma en algo así como Captain America en DC y pasa a tener otra serie donde era Sandman y Sandy y cambia el traje por una versión que es amarilla y morado, que es una versión mucho más, es una versión superheroica del personaje. Que ese Sandy es el que eventualmente se transforma en el líder de la JSA, que ahora no recuerdo cómo se llama el nombre del personaje. No estoy seguro si era Sans, al menos le decían Sans, pero no recuerdo. Creo que pasa a ser Sandman también. Bueno, el tema es que tiene esas versiones muy contrapuestas y cuando la agarran ahí Matt Wagner con Guy Davis hacen una versión bastante más adulta del personaje, de la versión original del personaje. Y que, insisto, fue la primera serie regular de Vertigo. Que ya sabemos que retomaron muchas series que tenían una numeración ya bastante avanzada. Es el 47 de uno, el 63 de otro, el 90 y tantos. Esa es la primera que parte de cero. Y busquen a Sandman de los 70, el de Jack Kirby. Al otro de Jack Kirby. Ese sí que les va a llamar la atención el traje. No vale la pena, no lo hagan. Ese es amarillo con naranja o rojo. Rojo, pero no, ese no lo busquen, la verdad es que no, es la versión más sí, baja. Sí, pero imágenes, busquen el traje. No vayan más allá. Pero bueno, pasando a lo demás. Eliezer, ¿cuál es el cómic con más portadas variantes? No lo sé, debe ser alguno de Dynamite. Tienes que entender que los de Dynamite publicaban versiones solarizadas de sus portadas, así que tiene que ser alguno de Dynamite. Pero ellos se limitan a eso, hacen 6, 8, 10 de cajón. Pero es que hay muchos aquí que tienen muchísimas más. Entonces yo aquí preguntaría, ¿aquí aplican los que tienen variantes de tiendas? Por el amor de Dios. Porque si es eso, esos son en donde realmente se inflan los números. Porque, por ejemplo, se me ocurren que el número 1 del Dark Knight 3 y el Batman 50, el de la boda que no fue, tenían más de 50 portadas. Pero también era porque muchos se inflaron por las tiendas. Hay un número de Amazing Spider-Man que tiene más de 100 portadas encargadas por tiendas. Entonces, creo que es el 666 y si no mal recuerdo tiene algo así como 140 portadas totales. Y si seguimos bajo esa misma, pues el cómic que debe tener más, aunque no sean todas salidas al mismo tiempo, es The Walking Dead. Porque cuando salió tenía poquitas portadas, salió con 2 o 3, pero cuando salió la serie de televisión lo empezaron a reimprimir y cada vez que lo reimprimen le hacen una portada nueva y sale la portada nueva y aparte de la portada nueva salen variantes y las tiendas se encargan más. Entonces esa es la última vez que vi, ya tenía más de 200 portadas distintas. Entonces yo creo que muy probablemente sea el que tiene más, pero solo cuando son las de tiendas. Así de que salgan al momento y no soy editorial, se me ocurre que hay varios que deben tener más de 50, quizás hasta alrededor de 100, pero no más. Hay un artículo en una página que se llama Zapcapau Comics, que tiene un top 10 de los cómics con mayor número de variantes. Tiene, en 10º lugar, Teenage Mutant Ninja Turtles de Last Ronin, 77 variantes. Harley Quinn número 1 2016, 82 variantes. Star Wars número 1 2015, 83 variantes. Detective Comics número 1000, 86 variantes. Vampirella número 1 2019, 87 variantes. Ahí Dynamite por los palos pasó de todo. Lo hacen. Godzilla Kingdom of Monsters año 2011, 104 variantes. Dark Knight 3 de Master Race, que la acaba de mencionar Beto, 108 variantes. Batman número 50, 106 variantes. No sé por qué está en el tercer lugar si la otra dice que tiene 108 y este tiene 106. No entiendo esto. A lo mejor enmendaron. The Amazing Spider-Man número 666, 145 variantes. Y, tal como lo dijo Beto, The Walking Dead número 1, 253 variantes. Qué locos. Pero esas son las de las tiendas. Y con ese asterisco de que las de The Walking Dead no fue al momento de que salió, son las que se van acumulando con los años. Sí. Y pues ya sabemos que a Robert Kirkman nunca le ha molestado encontrar nuevas formas de hacer dinero y seguir explotando la creación que no era del todo suya. Entonces no me sorprende que tenga tantas variantes, ¿no? Es algo bastante común que
Si hay gente dispuesta a pagarlo, pues dales más versiones y en ese sentido. No, si el dinero no Sí, le importa. no, para nada. Solo el arte. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Con eso acabamos acá. Es momento de pasarnos a las de YouTube, donde habría que partir con Alberto Palomo. ¿Cómo se llama el personaje que inventó Jack Kirby que se parece a Stan Lee para los cómics del Cuarto Mundo? Funky Flashman. Así es. Supuesto representante artístico que estaba Era tratando de sí, que estaba tratando de hacerse rico con el trabajo de Mr. Miracle. Ok, la primera era Beto. Hola, no sabía que Galactus era nuestro lacayo y que tiene hambre. ¿Por qué le pusieron así a Alberto el Hambriento? Es tocayo, no lacayo. Y eso, pues ya sabes cómo era el tema con las traducciones. Era el nuevo que estaba acá en Make de Honor. No, perdón. Okay. No es la prensa. Ok. ¿Cuántos subsellos tiene y tenían DC Comics y Marvel Comics? ¿Y cuáles fueron los cómics famosos de esos sellos? Uf. Aquí te digo otra cosa. Como subsellos cuentan las líneas. No, creo que First Wave no puede contar como subsello, Beto. Eso eran portadas pulp nada más. Sí, a eso me refiero con las líneas, porque estaba First Wave, estaban los All Star, cosas así por el estilo. O sea, cada uno de los anuales temáticos sería una línea en ese caso. Sí, por eso, esas son líneas. Cuando sacas un grupo de títulos que van todos juntos, aunque no sea un sello, pero todos tienen algún distintivo en la portada, a eso me refiero con una línea. No todos eran sellos, porque sellos sí yo creo que es cuando ya están más establecidos y hay una línea editorial detrás de lo que estás haciendo. Entonces, en ese sentido, han tenido muchísimas líneas y muchísimos impresos o sellos, pero pues son cosas distintas. No temas, Beto, tengo un listado. ¿Qué te parece si nos vamos lanzando así de memoria primero para ver qué tantos cubrimos, que son muchísimos? Se me ocurre Paradox Press, Milestone, Vertigo, Piranha, Elseworlds, Wildstorm, Tangent, DC Focus, Johnny DC, Minx, Tsuda. No sé si quieras. No, Beto, creo que no vale la pena. Le diste a la mayoría. Te faltó America Best Comics. Y Young Animal. Creo que Young Animal no lo dijiste. Yo creo que si nos vamos por la línea nos volvemos locos, Beto. Suficiente. Y cómics más representativos de algunos de estos, bueno, Vértigo no nos vamos a detener porque ¿para qué? No, son demasiados, lo hemos dicho muchas veces. Ahí sí, ni cómo moverle. En el caso de Piranha, sí, Epicurus, Piranha Epicurus está Why I Hate Saturn. Y Gregory también era de Piranha. Gregory no estoy seguro, yo lo tengo con... Mi copia al menos tiene... Sí, ya sé cuál es, pero yo lo tengo en Paradox, pero no sé si originalmente salió en Piranha. Porque probablemente la que tengo puede ser una reimpresión. Yo diría que si no era Piranha era Paradox, pero... Lo que pasa es que una reemplazó a la otra, entonces algunas fueron reimpresas. Entonces Epicurus sí salió con Piranha, esa creo que nunca la reimprimieron, pero hay muchas que sí. Las otras de Piranha que yo me acuerdo es Why I Hate Saturn de Kyle Baker y Beautiful Stories for Ugly Children. Son las que recuerdo que sí son de ahí, porque después en Paradox lo más famoso son los Big Books. Ajá. Y dentro de las series de cómic está History of Violence, Road to Perdition, Brooklyn Dreams, Stock Rover Baby. Suficiente, Beto. Siguiente. Espera. Y Gone. El manga Okay. de también es parte de esta. ¿Con cuál seguimos? Yo creo que tendríamos que ir con Wildstorm, que no vale la pena detenerse mucho ahí. Muchos títulos también. America Best Comics tendrían que ser Top 10. Ese es un subsello de Wildstorm. Que son Top 10, Prometea, sí. Tom Strong y Greyshirt. Que Homage Comics, perdón. Que sí, lo mismo son los cómics de autor, que ahí son Astro City, Strangers in Paradise, Leave It to Chance, justamente. Cliffhanger. Cliffhanger pues, es otro subsello, que ahí era de Humberto los cómics de Humberto Ramos, de Madureira. Es Crimson, es Danger Girl, y ¿cómo se llama el de Madureira? Battle Chasers. Battle Chasers, justamente. Eran esos tres, después no recuerdo si ganaron algo más, y Humberto fue el que repitió porque Out There también salió por ahí. Ok, ¿qué más? A ver, Minx eran los títulos Johnny DC para mujer, que eran Cloving, New York 4, Dimo y Plain Johnson, las que se me ocurren. En Johnny DC eran los títulos para niños, que ahí había cosas sobre todo de Hanna-Barbera. Johnny DC eran basados principalmente en caricaturas de Hanna-Barbera. Sí, eran lo de Hanna-Barbera, lo de Cartoon Network y algunas otras cosas. Y creo que también salió ahí en algún momento The Batman Strikes, que era la que estaba en la serie animada de Batman. Una época en la que... Es que
los cómics de Batman Adventures aparecían antes de que existiera Johnny DC y después pasó a ser parte de Johnny DC. De eso sí no me acuerdo, si los tengo casi todos sueltos. Después no me acuerdo cómo he quedado, pero era para eso, era donde agrupaban todo lo que fuera para niños. Sí. Bueno, y Milestone... Son Icon. Static. Blood Syndicate, Hardware. Sí, que son con creadores afroamericanos. Sí. Impact Comics. Bueno, esos son los superhéroes de Archie Comics. Que eso los intentaron 2 veces. Eran The Fly, Jaguar, Comet, The Shield, The sí, pero ahí se fueron a otra editorial. No, pero otra editorial era Dark Circle. DC lo tuvo como sido 2 veces, primero como Impact y después como Red Circle. Ok. Dark Circle ya fue con otra editorial. Bueno, está The Fly, The Shield, Comet. Crusaders. Y creo que me falta por ahí alguno, pero no me acuerdo, pero son héroes. Suficiente, Beto. Sí, mucho. Bueno, los otros ya tienen multitud de proyectos, no sé. DC Focus, que lo hemos mencionado, de hecho hablamos de esto la semana pasada, me parece Hard Time. No, menos de un año. Pero salió Hard Time. Es lo único que salió de ahí que valga la pena mencionar, porque no. Sí, fue lo único que hicieron de que valiera la pena rescatar. Y de la línea All Star, que no es un imprint probablemente tal me parece. Bueno, ahí salió obviamente All Star, Batman and Robin, The Boy Wonder, All Star Superman. A ver, aquí hay otro más. Bueno, hay un par que se anunciaron que nunca salieron, que de hecho aquí los mencionan. All Star Wonder Woman, que estaba trabajando Adam Hughes en esa serie y no pasó nada. Y All Star Batgirl de Jeff Jones y J.G. Jones. Ok. Lo que me recuerda que no se suponía que iba a haber un sello que iba a ser curado y manejado por Jeff Jones. Era Killzone o algo así. Es posible, Beto, pero no me importa. Ok. Ahí tenemos. Les mencionamos un montón. Y a ver, para Marvel. Marvel según yo no son tantos. Aquí encontré otro artículo. Creo que son menos. Ahí sí han tenido muchas líneas y realmente no tantos sellos. Epic, Icon. Sí. El New Universe. Star Comics. El MC2, el Ultimate Universe. Y la línea Max. El del New Universe y Star Comics eran de sus cómics infantiles y su intento de crear cosas nuevas. Sí. ¿Y los Marvel Knights cuentan como imprint? Yo creo que es línea, ¿no? Porque fueron realmente pocos títulos y era un experimento temporal. Entonces no creo que sea un sello. Sí. ¿Y Marvel UK? Marvel UK, pero bueno, eso eran las reimpresiones de las cosas que originalmente se habían publicado en Inglaterra. Cuando tenían por allá reimpresiones de cómics. Tenían algunas producciones originales y luego esas aparecieron como con el sellito de Marvel UK en América, pero pues eran reimpresiones de otro material. Creo que suficiente, Beto. Siguiente pregunta. Sí, esa era demasiado compleja para darle una salida rápida, así es de que pues no había mucho que hacerle por ahí. Y entonces vamos ahora con... Ok, sí queda una. ¿Por qué Marvel Comics maltrata a Spider-Man y también a Daredevil en sus relaciones amorosas? Porque esos son drama. ¿Y por qué esos son los personajes? Son perdedores. Entre comillas. Sí, el drama es lo que hacía vender a los personajes, es lo que los hace distintos. Que era lo que separaba a Spider-Man, aparte de ser adolescente, del resto de los héroes, el drama. Sí, y son sus rasgos de personalidades que son idiotas. Toman malas decisiones. Bueno, no, sí, más bien eso, o sea, toman malas decisiones y sí. Aunque sea con buenas intenciones, esto los mete en apuros y esos problemas que les causan con sus relaciones es lo que hace que sus cómics se sientan interesantes. Entonces, si le va bien, qué aburrido sería verlo todo el día agarrado en la mano de su novia, ¿no? Entonces, maltrátalos, el drama vende. Ricardo Pérez, ¿han leído Coslet de Joe Casey? Estoy a la mitad del recuperar, me está gustando, no es obra de arte, pero se lee bien para mi gusto. ¿Qué opinión les merece la obra? No. Es bueno, es un cómic que originalmente salió serializado en una antología, que luego esa antología creo que la cancelaron y se mudó a otra. Y el personaje que sigue es un... Ay, no se me va a decir en español, es de los que ponen el dinero para la fianza de un criminal. Bail Officer. Es que acá no existe. Tendría que ser un fiador. Pues sí, eso. Es que acá tampoco existe eso. Eso según yo nada más existe en los Estados Unidos. Entonces, de 10 la lógica sea a poner el dinero para las fianzas de estos criminales que cuando no se presentan, pues es necesario que alguien los arreste. Entonces, la verdad de este personaje es que de día es agente de fianzas y en las noches es cazarrecompensas. De día les da dinero para sacarlos de la cárcel y en las noches sale a cazarlos cuando no se presentan. Como estas series populares gringas de la gente que anda buscando gente que se arrancó.
por las recompensas. En Chile no existe eso, por eso no hay un equivalente. En Chile o estás en prisión preventiva o no estás en prisión preventiva, pero nadie dice, bueno, si usted tiene suficiente dinero para pagar, se puede ir. No, eso no existe. No, eso no funciona de otra parte que no son los Estados Unidos. Pero sí, es justo eso. Claro, acá si tienes suficiente dinero, simplemente no te ponen en prisión preventiva, pero no te la piden. No te piden que pagues para eso. Es más fácil. Sí, ese tema de las fianzas y los agentes de fianzas y cazarrecompensas con esa función es solamente en los Estados Unidos, no lo hay en otra parte. Y de ahí el mismo Ricardo Pérez pregunta, ¿qué cómics de Joe Casey recomiendan? Su trabajo en Marvel no sé por qué, pero se me hace X. Eso no sé si fue un chiste, porque mucho de lo que hizo allá eran los títulos de mutantes, justamente. Hacía muchas cosas allá, pero por ejemplo, Children of the Atom, me gusta mucho una miniserie que hizo allá con Paul Martin y Steve Rude y demás. Hizo una serie de Deadlock, que creo que era Leonardo Manco. Está Enter the Mandarin. Ya, sí, con... ¿Cómo se llama el dibujante de Enter the Mandarin? El filipino Eric Cañete. Eric Cañete. Muy bueno. Me gusta mucho lo que hizo en Wasp, que hizo los Wildcats, hizo Mr. Majestic, hizo The Intimates, es un cómic medio raro ahí co-creado con Jim Lee y Giuseppe Camuncoli. Butcher Baker, que no me gustó, pero puede que te guste. Sí, es rara, pero a mí me gustó Esteban, ¿no? Y tiene una que se llama The New Lieutenants of Metal, que es... Bueno, esta que hizo en Image por un montón de años con... ¿cómo se llama este dibujante que dibuja como Kirby? ¿Omar Ladrón? No. Que hizo J.O. contra los Transformers. Que hizo una de estas revisiones de la historia de los superhéroes. Sí, los retro, los Grand Design. Creo que hizo la de los Fantastic Four. Sí, Tom Scioli. Sí. Con Joe Casey hizo esta, que es como una revisión del Cuarto Mundo que hizo en Image Comics. Gods, algo. Godland, eso. Esa no la he leído, eso sí, pero hay gente que le gusta mucho. Pero recuerdo que es una de las que se comentó bastante. Es buena, pero rara. ¿Qué? Después dice, me han recomendado el recopilado del cómic Marvel Weirwood, el que recopila la serie original. ¿Lo han leído? ¿Qué opinan de la obra? No sé a cuál se refiere. Yo recuerdo un Weirwood que era de esta, ¿cómo se llama? Del Secret War de Hickman. Los Secret Wars, uno de los Battle Wars. Sí, era uno de los Battle Wars que hicieron ahí. No, pero la original es de los 70, debe haber sido alguna de las antologías, no sé si de Marvel Fanfare, Marvel Premiere, alguna de estas, que eran historias bien locas. Era uno de esos conceptos raros en donde hacían historias de fantasía con esta de realidades. Había mucho arte de Mike Plug, que aparte ese fue uno de los casos de los contratos, cuando Plug renuncia es porque no quiso seguir con la serie cuando le iban a cambiar los términos para que se diera todo su trabajo, y dijo, no, entonces no lo hago, y entonces el que terminó de hacer todas las historias fue John Buscema, que ese es de los casos en donde sí funciona entrar al reemplazante, okay. Que hay veces que dices, ok, este era muy bueno, ¿con quién lo vas a reemplazar? En este caso pues no sufrieron por eso. Buscema sí estaba al nivel, pero sí, es una historia bastante rara. Yo las pocas, he leído pedacitos de eso, lo poco que he leído me gusta. Son buenas, son raras, pero buenas. Ok, Beto, ¿qué más? Y dice, pregunta para el caballero Pedreros. Me han recomendado el cómic chileno Diablo, solo que el amigo que me lo recomienda pues no es tan confiable porque adora leer Spawn, entre otras cosas. Si ¿ha leído el cómic? ¿Lo recomienda? Por eso te recomiendo Diablo, porque Diablo está fuertemente inspirado por Spawn. Voy a poner fuertemente inspirado entre comillas. Si lo he leído, no te lo recomiendo con tanto entusiasmo. Creo que... Es que tal cual, si tiene el tono. Creo que tus instintos son correctos. Sí, si no confías en lo que estás recomendando, haces bien en no seguir la recomendación. Yo creo, mira, yo te diría que la gran gracia de Diablo cuando apareció, que debe haber sido hace unos 20 años, es que es un cómic que fue producido en Chile con las técnicas modernas de coloreado estadounidense. O sea, unos 5, 8 años después de la aparición de estos cómics a todo color en papel tipo cuché, satinado, apareció por primera vez un cómic chileno de esas características que yo recuerde, que no sea un cómic digamos de
de alta gama, sino que un cómic que salía en circulación a kioscos. Tuvo una aparición bastante irregular, hasta donde yo sé llegó por ahí por el número 20, pero en eso se demoró como 15 años. Y al principio apareció con cierta regularidad, lo dibujaba Mauricio Herrera, que tiene un estilo, bueno, por ahí lo pueden buscar. Mauricio Herrera ha hecho hartas cosas, así que pueden buscar su estilo, pero es con influencia manga, hasta cierto punto, como una merimanga. Tal vez Madureira podría ser una, pero no es Madureira, pero esa onda de dibujo. Un poco, tiene ese airecito como de muy dinámico, espectacular, con influencia de videojuegos. Y después aparecieron unos números dibujados por Juan Vázquez, que tiene un estilo radicalmente distinto. Juan Vázquez es pintor y hace un estilo bien expresionista, se podría decir. Hasta cierto punto se parece a Dan Brereton. Okay. Pero bueno, hubo varios dibujantes distintos que pasaron por ahí. Diego Jordan creo que pasó por ahí también. Fue un periodo, no recuerdo ahora cómo se llama la editorial, pero fue un breve periodo de impulso del cómic nacional que dio esa editorial, donde la mayor muestra de valentía o de locura fue aparecer en kiosco con cómics completamente nuevos y originales, que es una cosa que nadie más ha intentado nunca más. Siempre será un riesgo económico intentar algo así. Pero bueno, luego dice, pregunta para el caballero calvo. ¿Ha leído y recomienda Soul Takers? No sabía que era cómic mexicano y aunque nos vi en convenciones en la Ciudad de México, nunca me llamó la atención. Bueno, me imagino que se refiere a Soul Keepers, y que es un cómic que sí se produce aquí en México, era producción del norte del país, me parece que en Monterrey, pero no estoy seguro. Alguna vez hojeé uno y la verdad es que no me llamó para nada la atención. Creo que hay un poquito dentro de lo que dice Esteban, muy en la moda de, pues esto es lo que está de moda en Estados Unidos, vamos a ver si pega. Y sé que gozaba de cierta popularidad, pero no conozco a nadie que le guste. De hecho, es esos cómics que tú dices, pues sí, se ve muy bien, los valores de producción están muy bien, el color digital en papel de buena calidad, con una buena impresión, o sea, se ve bien, pero cuando lo ves sí se siente así como la clase de cosas que veías en IM, sobre todo del lado de Rob Liefeld. Entonces no es un cómic que me haya llamado la atención. Ojeé uno y con eso tuve para no quererlo. A una amiga en algún intercambio de regalos lo utilizó un número como papel de envoltura. Ok, un poco fuerte la declaración de tu amiga, pero está bien. Sí, pero cuando ella lo hizo, sacó los regalos envueltos en esto, hubo carcajadas en la mesa. O sea, hubo gente que lo reconoció de inmediato y le dio risa. Entonces yo asumo que nadie le ofendió ver que alguien usa un cómic para envolver regalos, pues por algo será, ¿no? La verdad, conozco a 2 o 3 de los involucrados, no puedo decir que soy amigo de ninguno de ellos, los conozco más de vista, de hola, ¿qué tal? Y se acabó. Pero pues esos casos en los que es mayor el esfuerzo por hacer las cosas con cierto valor de producción y no preocuparse tanto por el contenido, ¿no? Asumo que a quien le guste, pero fue algo que a mí nunca me llamó la atención. Okay. Pero en fin, ¿se han visto las figuras que está sacando McFarlane entonces de la línea de Superpowers? ¿Qué opinan? En lo personal, esa línea clásica la recuerdo con cariño y sigo intentando completarla poco a poco. No, yo no la recuerdo ni con cariño ni sin cariño, es anterior a mí. Yo aún no sigo juguetes. De mis amigos que lo siguen, sé que les gustan mucho los Superpowers. No he visto nada de lo que está haciendo McFarlane, pero pues eso. Más bien no somos el mercado para esa clase de cosas. Entonces no hemos visto nada de eso. De los cómics DC y Marvel que se publicaron el año pasado, hay alguno que les parecía muy bueno y alguno muy malo en particular. No. Si algo nos llama la atención y es bueno, lo recomendamos. Si no, tratamos de evitarlo. Sí, de vez en cuando rabiamos, pero en general tratamos de recomendar cosas que otra gente pueda querer leer. Así que le hacemos el quite. Sí, no tiene caso estar dedicándole tiempo a energía negativa, esa clase de cosas. Salvo que sea muy indignante, como cuando me tomo el tiempo de comentar algún cómic de Tom King, que es algo que estoy tratando de evitar ahora, que estoy cambiando mi vida y mis costumbres, así que no más. Esta será un periodo de desintoxicación. Sí. No más café, no más Tom King. Vamos, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Ok. ¿Existe algún personaje de cómics que no se publique actualmente que le gustaría que se retomara su publicación? Pues si esto lo hemos comentado varias veces. Captain Marvel, que está a punto de ser retomado, pero Captain Marvel. ¿De qué estás hablando, Esteban? Captain Marvel tiene una serie vigente, popular y tiene mucho tiempo siendo así, sobre todo porque tiene películas. Shazam.
Shazam, Beto, Shazam. Ya, bueno, ya, le voy a decir Shazam. Ok. A mí, ¿qué me dices? No me reclames a mí. DC dejó que perdiera el nombre. Se aguantan. Leí el recopilado de Marvel de Darkhold, la serie de los 90, y se me hizo entretenida. El dibujo no muy esmerado, eso sí, pero en general la serie no me disgustó. ¿La han leído? ¿Cuál serie, perdón? No entendí. Darkhold, el libro de los pecados. Ah, ya, que no lo he leído. Sí, la de los 90 partió cuando nacieron esta línea de cómics de horror mezclando superhéroes en Marvel, que eran los Midnight Suns, y el crossover Rise of Midnight Suns. De hecho, el número 1 de Darkhold debe ser la parte, no sé, 3 o 4 del crossover. Entonces, una forma extraña de lanzar una serie, porque compras el número 1 y no es el empiezo de una historia, sino que queda en la mitad, que por otro lado, pues es parte de, si estás leyendo Spirits of Vengeance o Ghost Rider, probablemente pues vas a comprar el número de Darkhold para tener la historia completa, y era una forma de tratar de llegar a nuevos lectores. En general, me parece que el cómic está bien. Para ser un cómic de horror dentro de un mundo de superhéroes, creo que funciona bien. El arte, dice que el dibujo no muy esmerado. Me imagino que se refiere a los números de más adelante, porque al menos los primeros números de la serie los dibuja Richard Case, que es bastante bueno. Richard Case, Richard Case es a mucha gente lo recuerda por lo que hizo en la Doom Patrol con Grant Morrison, pero después entra otro que no recuerdo el nombre, pero tiene un estilo que me recordaba un poco al trabajo de Ken Lashley. No sé lo que sea Ken Lashley cuando estaba haciendo los de mutantes en el pasado, que sí se veía como quiero trabajar para Image, pero todavía no doy. Y en su presente también, Beto. Sí, bueno, también en su presente. Depende. Es un artista capaz, pero lento, entonces depende del tiempo que tenga. Cuando le dan 6 meses por número, sí, impresiona. En general, creo que ese es el tema, que sí se siente el arte como que ya no tenía el tono. O sea, en los primeros estaba este estilo caricaturesco, oscuro de Cage, después viene el otro, pero en general la serie que está bien. Duró como, no sé, unos 15 números quizá, y terminó también en 2 o 3 cosas con los Midnight Suns, pero en general creo que estaba bien. Si te gustan los cómics de horror en el mundo de superhéroes, creo que Darkhold valía la pena. De ahí pasamos a la siguiente pregunta. El buen regalo que hice en la serie de dibujos animados de los 2000 de la Liga de la Justicia, en los capítulos donde Vándalo Salvaje domina el mundo luego de haber participado en la Segunda Guerra Mundial, hay un par de homenajes a Marvel, a la Antorcha Humana y a Nick Fury. Superman atraviesa un avión de combate y se ve como la Antorcha Humana, y hay otro momento en que un soldado está comiéndose una herida en el ojo y es rescatado por la Liga y parece un clon de Nick Fury. ¿Hay alguna declaración oficial de esto? ¿O pasó desapercibido? ¿Estoy viendo cosas? Pues no, yo no me acuerdo de lo de la Antorcha, a lo mejor no le puse atención. Lo de Nick Fury sí recuerdo que era muy notorio el parecido, pero no hay una declaración oficial, porque no. Sí, yo no recuerdo esa guiño, pero hace tiempo que no veo esos episodios. No, y no hay para qué realmente. O sea, los homenajes de Marvel a DC, de DC a Marvel son muchos. O sea, generalmente los que causan polémica son los otros, las burlas. Pero esto no. Sí, si es como homenaje, pues lo haces como homenaje y no le vas a dar razón al otro para que te venga a demandar, ¿verdad? O sea, ¿para qué? Claro. Lo pones nada más así como tributo, un guiño para que lo reconozca. Pero pues bueno, que eso me hace recordar que estábamos hablando hace rato de Funky Flashman. ¿Te acuerdas que sale también su sidekick? Uy, sí, pero no me acuerdo quién era. Es House Roy, ¿cómo que quién? Roy Thomas. Sí, obviamente Roy Thomas. Pero, qué cosas. Pero sí, la idea con esta clase de homenajes es que no estás pensando en avisarle al otro, avisar, ¡ay, vamos a poner esto! Sí, además que no es para qué, porque si en realidad te están haciendo un homenaje y están reconociendo a personajes de la otra editorial por la influencia, la buena influencia que han tenido en el medio, la importancia en el medio, o sea, ¿para qué? ¿Qué vas a salir a reclamar? No hay motivo. Sí, no. ¿Para qué sales a decir? Ahora, si lo transformaran en un personaje importante dentro de la trama y le dieran un rol relevante, diría, ¡hey! ¿Dónde está mi cheque? Pero obviamente ni DC ni Marvel van a hacer eso. Sí, ahí sí, hey, tú dijiste que ese estaba basado en el mío, ahora me pagas. No, por eso generalmente guiños visuales. Haces algo que cree algo que la audiencia puede identificar como que, mira, ese se parece a tal. A ser un homenaje, pues es eso. La idea es que sea como un guiño para el que lo note. Si la gente no se da cuenta que estaba ahí, pues ya no pasa nada, pero si lo ven es un bonito detalle. Sí, y Jack Kirby siempre se lleva esos homenajes y se lo llevó en muchas series, no solamente en esa que estás mencionando tú. O sea, y hubo homenaje a Jack Kirby en la serie animada de las Tortugas Ninja, Los Padrinos Mágicos, ¿cómo se llamaba? Fairy Odd Parents, etcétera.
Hay muchas cosas por ahí de homenajes a Kirby, de toda la gente influenciada por Kirby. Sí, la gente creativa tiende a hacer eso, ¿no? Que en la medida de lo posible trata de poner homenajes o menciones a sus influencias. Ok, Beto, por fin terminamos con las preguntas. Nos van a salir 2 episodios largos consecutivos. Sí, así parece. Es que sí eran bastantitas, pero acabamos con ellas. Ah, no, espera. Sí, bueno, ¿qué le hace el agua al pescado a estas alturas, Beto? Espera, hay una más. Arturo López, ¿qué nos pueden comentar de Toki Tony? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el primo del tigre Toño y es amigo de la familia Marvel. Sí, aparecen sus caritas de Kellogg's. Es que eran mucho más imaginativas y libres las historias originales de Captain Marvel. En las versiones posteriores se transformó... Por ejemplo, en la novela gráfica de Jerry Orwell de 1992-93, The Power of Shazam, Toki Tony es un peluche. Eso es todo lo que es. Y en la serie de Jeff Jones... Creo que tuvieron en un momento una mascota tigre, Beto. Juraría. Pero era un tigre de verdad, no era un tigre parlante. No sabría decirte y no pienso ir a averiguarlo. Así que es uno de estos conceptos que las generaciones posteriores han descartado porque les parecen demasiado ridículos, pero que no han dejado de darle pequeños guiños de que saben que existen. Sí, era un cómic de una época mucho más inocente en el que pues tener un tigre que hablara y tuviera interacciones con ellos, pues no. Aparte de eso, bueno, era toda por eso se llamaba familia Marvel, eran un montón de Marvel. Sí. Estaba el tío, estaba el tigre, estaba Captain Marvel Jr., estaba Mary Marvel, Captain Marvel y habían otros más. Los sargentos. Ajá. Sí, había el gordo, el flaco, el campirano, redneck. Eran demasiados personajes y era un tono mucho más ligero. Entonces se prestaba a hacer esa clase de cosas sin tener que dar mayores explicaciones. Así es. Ok, Beto. Acabamos con las preguntas. Acabamos. Ahora sí. Y no recibimos más hasta la próxima semana. Sí, se cierra por ahora. Nos vamos a poner más exigentes con las preguntas, eso sí, Beto. Creo que algunas de estas las vamos a ir descartando cuando tengamos problemas de tiempo porque, bueno, hagan una pregunta más concreta. Porque de repente cuando lanzan temas así como hablen de esto. Sí, con Beto nos podemos poner a hablar de cosas. Pero no es el punto. Pero la idea es que sea una pregunta más específica, más acotada. Sí, lo que va a pasar es que vamos a empezar a tomar las preguntas y vamos a hacer otra vez de fuego rápido. Va a haber unas que vamos a contestar como sí o no. O nada más vamos a comentar esta, no sé exactamente qué es lo que quieres saber, por favor repite tu pregunta y la vamos a postergar para que se quede para la siguiente, porque si son demasiado abiertas y vagas y a lo mejor terminamos comentando algo que no venía al caso. Sí, sobre todo en la parte en la que nos ponemos a divagar sobre ¿qué se referirá a los griegos de Grecia o a los griegos que emigraron, etcétera? Cuando empezamos con ese tipo de preguntas nos podemos demorar demasiado, entonces la idea es darle más salida. Si nos encontramos una de esas preguntas que esté abierta a 2 o más posibles interpretaciones y vamos a preguntar, ¿te refieres a esto o a esto? Y la vamos a guardar para la siguiente semana. Sí, y nadie puede preguntar, cuéntenos la historia de Hawkman, está prohibido. Vetado, es así. Lo intentamos alguna vez y no lo volveremos a repetir. Aunque creo que ya lo respondimos por ahí, pero sí. Sí, lo hicimos, entonces por eso no se volverá a repetir. Y no me acuerdo cuándo fue. Ok. Luego de rabiar un poco, esto lo ocasiona la edad, nos estamos poniendo viejos, sobre todo Beto, por ahora. Aunque yo nací viejo. Tú eres un alma vieja y yo soy un alma joven en un cuerpo viejo, o algo así. Sí, claro. Sí, claro. Ok, con eso estamos terminando este episodio de Comic Verso. ¡Ey! La semana pasada yo me la pasé... ¿Cómo? La semana pasada pasé media hora riéndome porque les estaba platicando un cómic. Es verdad. Nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro canal de YouTube, para quienes nos quieran seguir en YouTube, es youtube.com/comicverso. Y por supuesto nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast, a nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a la serie Once and Future,
de Kieron Gillen y Dan Mora todavía no está, bueno, debería estar publicada para cuando estén escuchando este episodio, pero tengo que empezar a editarlo todavía porque no estuve en mi casa el fin de semana, así que se retrasó un poco el tema. Pretextos. Y por supuesto tenemos especiales dedicados a muchas cosas. Por ahí nos preguntaban por Ed Brubaker y dijimos que teníamos los especiales de Gotham Central. Si nos quieren escuchar hablar de Gotham Central, ahí están disponibles en nuestro Patreon esos especiales. ¿Nos quieren escuchar hablar del especial de Navidad de 31 minutos? Ahí está, disponible en Patreon. Solo tienen que ingresar a Patreon, donar $1, desde $1 al mes, y pueden descargar todos los episodios, eliminar su suscripción, esperar 2 años más y volver a suscribirse, poner $1 y descargar lo que no hayan descargado en ese momento. Así de sencillo es si nos quieren escuchar esos, si quieren escuchar esos especiales, o si quieren apoyarnos y con toda la fidelidad y sin perderse nada de lo que publicamos ahí, pueden mantenerse en forma indefinida como nuestros patrocinadores, como ustedes prefieran. Y tampoco hay que ser tan extremos, porque 2 años a lo mejor es demasiado, pero a lo mejor $1 al mes les parece excesivo o es algo que les rompe el presupuesto, pero pueden hacer $1 cada 3 meses. Llegas, te suscribes, descargas, 3 meses después regresas, lo hacen 6 meses, qué sé yo, algo así. Sí, por ahí tuvimos la idea de, nos sugirieron la idea de hacer un meet and greet por video, así que si les parece una buena idea, sugiérannos hacerlo y lo pondremos como una meta en nuestro Patreon. ¿Algo más, Beto? Sí. No, pues eso, recordarles que si tienen sugerencias de qué otras cosas les gustaría ver a cambio de apoyarnos económicamente en Patreon, y pues estamos abiertos a cualquier clase de sugerencias. Si a ustedes les parece que sea una clase de contenido por la que estén dispuestos a pagar o que había más gente dispuesta a pagar, lo agregamos. Así es. Y recuerden que pueden visitar los múltiples sitios en los que Beto habla de cómics todo el día. Pueden visitarlo en el podcast de Comicase. Pueden visitarlo en el podcast de La Ciencia de la Ficción. Y también lo pueden visitar en su propio Patreon, Guía Ficcionauta, Ficcionauta con X, donde publica sus extensos textos enciclopédicos sobre todas las materias enciclopédicas que Beto, el exégeta, les relata semana a semana. Algo así. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.